Buenos días, buenas tardes o buenas noches para un programa que tenemos muy especial. Hoy es la primera vez que hacemos un doblete aquí con nuestro querido... siempre viene aquí, ahí, a Serafo. ¿Qué tal, Serafo? Hoy tenemos un doblete en tu programa y en el nuestro. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal todos? Saludos a Tío y a Balkan y a la gente que se vaya conectando. Sí, hoy vamos a estar haciendo esa dupla maravillosa, un placer también compartir con todos ustedes. Y qué rico sentarnos a hablar de estas ahora, en este punto, recomendaciones que hay que tener pendientes, que hay que checklist. Vamos a hacer checklist de lo que hay que estar atentos para ese próximo 2026. También tenemos por aquí, como ha comentado Serafo, nuestro queridísimo tío Ganji. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallado. Tenemos un episodio Goyeta de fusión entre nuestro podcast amigo, colaborador, hermano y nosotros. Encantados de poder comentar todo lo que se viene el año que viene. Totalmente. En cuestión de películas, series y libros. Y Sí. libros, hoy vamos a hablar también de libritos, son unas recomendaciones de libros, es importante. Sí. Siempre hay que dejar algún libro interesante para que la gente lo pueda leer y se pueda culturizar, y una maravillosa afición que nosotros también desde nuestra pequeña parte, nuestro pequeño nicho, intentamos infundir también a nuestros oyentes, y que creemos que es muy importante. Tío Gandhi bien lo sabe, y por supuesto Serafo también. Pues nada, chicos, empecemos porque esto tiene para un ratito. Y mira, por aquí ya nos están saludando. Queremos saludar a Tiares. ¿Qué tal? Hola, Hola, Janet, buenas. saludos hasta Muy México. buenas. Hola, hasta México, madre mía, qué bueno. Muy bien, pues oye, Serafo, te dejo los mandos. Ok, comencemos porque la idea precisamente es eso, ¿no? Tratar de establecer un poquito cuáles van a ser los más sonados, cuáles que vamos a tener en el radar en cuanto a series, en cuanto a streaming y también lo que va a pasar en el mundo del cine, sin descartar también precisamente porque hoy estamos con el otro Geekdom, esa fusión de canales que estamos teniendo el día de hoy para hablar también incluso de libros. Vamos a hablar de unos 6 libros más recomendados para el próximo año, autores que están también marcando la pauta, que están haciendo reconocimiento sobre el mismo, así que pues nada, echémosle mano, vamos a comenzar de una vez porque esto va a ser mes tras mes. Comencemos con los libros precisamente, y es que vamos a hablar de estos grandes autores que están haciendo renombre. Hablamos del libro Crux de Gabriel Talent, este mendocino, 38 años y originario de Nuevo México. Una novela literaria sobre dos amigos apasionados por la escalada en roca, cosa que practica mucho Gabriel Talent, el autor, en el desierto de Mojave, que explora la ambición y la amistad y los sueños imposibles al acercarse a la graduación, muy esperada tras el éxito anterior que ha tenido con My Absolute Darling. Ahí está, desde Nuevo México llega Crux, la novela de Gabriel Talent, recomendadísima también. Interesante el que estamos viendo hoy, y sobre todo centrarnos en este segundo autor, en este segundo libro que le recomiendo también. Michael A. Singer, de 78 años, una carrera periodística invaluable, muy reconocido también en Estados Unidos, nos llega con Wisdom e Internet, The Time of the Questions. El autor del bestseller, como les había dicho, de Untethered Soul, este libro propone prácticas para liberarse del dolor interior, manejar el miedo al cambio y avanzar en crecimiento espiritual y emocional. Son los dos primeros libros que tenemos como recomendados para que ustedes también los tengan ahí a vista. Las fechas, 20 de enero para Crux y obviamente el 16 de marzo, que ya está establecido para Wilson. Dos obras literarias también que están interesantes, un poco más de reconocimiento en la segunda, de pronto en el sentido por la trayectoria, el 78 años como periodista, y un poco más de precisamente prácticas para liberarse del dolor interno. Interesante propuesta en cuanto a libros para que ustedes también las tengan en mente y presente. Sigamos con lo que hasta ahora estará sin fecha, bastante raro porque vamos a comenzar un poquito con lo que son las series. En este caso es un especial, no olvidemos que viene Punisher después de lo que quedó, la historia donde quedó también después de Daredevil Born Again, que queda en la prisión de Kingpin, y aquí vamos a ver el especial que nos han prometido. El problema es que debería suceder obviamente antes
o posiblemente de manera transcurrida también sobre lo que es la segunda temporada de Daredevil Born Again, pero antes también de lo que va a ser la película de Spider-Man, porque Punisher va a participar también de esta dinámica en Nueva York y le va a ayudar. Así que la idea es precisamente ver antes cómo se libera. Va a ser especial tipo que hemos visto con el Hombre Lobo, 45 minutos, 50 minutos de duración. Ajá. Debería suceder entre el primer trimestre. Hasta ahora no tiene fecha. Tenía fecha para el 14, pero fue cambiada. Todavía no lo tenemos de manera específica, pero comenzamos en este primer trimestre porque debería salir en este primer trimestre. Es lo que buscamos. Esta sí que la quiero ver, esta sí. Otra que todavía no tiene fecha, pero sí ya nos adelantaron, aparte de las filtraciones que hemos visto también por redes, pero también las dos versiones del póster, porque vamos a tener también, asegurándonos con esta dinámica, que vamos a tener versión a color y versión a blanco y negro. Spider-Noir, ahí también a cargo de, obviamente, Nicolas Cage para hacer de este personaje, quien le daba la voz en la película animada y que ahora también va a ser del personaje. También sin fecha, obviamente en Prime Video. ¿Dónde debe ocurrir? Pues para que lo estén anunciando ya y estén pensando un poquito, por lo menos esperaría que dentro del primer semestre del 2026. Muy bien. Es curioso que esté en Amazon y no en Disney, ¿no? Siendo Spider-Man. Sí, los derechos fueron precisamente otorgados a Prime Video, fue quien se encargó de la producción. Es rarísimo este caso, pero bueno, así sí. Como hemos tenido también contenidos incluso que están también en Amazon por parte de Batman, que son obviamente ya casa autora de DC, que debería estar por ejemplo en Warner, pero también están en Amazon Prime, la serie animada. Otra que también vimos esta semana y que todos fuimos vestidos de payaso porque creímos que nos iban a dar el tráiler y solo nos dieron 40 segundos de avance y solo fueron escenas de la serie que promete ser un True Detective, pero en el universo de DC. Los Lanterns sin fecha y en HBO Max va a estar ahí presente hasta ahora sin fecha. También esperamos que esté dentro del primer semestre, porque es una serie bastante esperada y en el universo de DC son esta grupete de superhéroes galácticos, de policías galácticos que espera que también tenga esa remombancia. Pues nada, esperando a ver cuándo hay fecha y si nos podemos... Todo esto está transcurriendo en el día de 18 de diciembre. Todavía nos quedan unos 14 mal contados, 14, 17 días más o menos. Todavía pueden anunciar, todavía pueden cambiar cositas o anunciarnos de una fecha importante. Hay que tenerle el ojo presente en el primer semestre a lo que es el antes, presente. Ahora sí comencemos a revisar mes tras mes. Enero, ¿qué tenemos en enero? Hablamos un poquito con Los Colorado. Esta noticia me llegó el día de hoy, ahí están ¿En serio, Chapulín? En serio, lo acabo de ver, o sea, lo publiqué hace 2 horas. Llega la serie animada, no la tenía presente, llega el 1 de enero, Cartoon Network y HBO Max va a transmitir la serie de Los Colorado. 10 episodios que van a comenzar, repito, el 1 de enero, día tras día, el 1, el 2, el 3, hasta llegar al 10. Y es una serie animada donde vamos a hablar del Chapulín Colorado. Ahora tiene familia, ahora tiene esposa, ahora tiene hijos, ahora tiene abuela y va a estar viviendo las grandes aventuras en Ciudad Caótica. Son Los Colorado, el Chapulín Colorado con esposa, abuela e hijos. Interesante. Y todo en este tono Cartoon Network, ¿no? Entonces ya sabemos más o menos por dónde va a estar orientado el tipo de animación, este tema más estrambótico, pero bueno, las aventuras de Los Colorado, no es del Chapulín Colorado solamente, es de la aventura de la familia del Chapulín Colorado, Los Colorado. Saludos a la gente de México. Primera recomendación también para lo que va a ser la serie es The Pitt, temporada 2, serie premiadísima también en los Emmy como mejor serie dramática. Si no la han visto, háganse un favor. Enterita me la he visto, enterita la primera temporada. 17 episodios que te van a resumir las 17 primeras horas de un solo día dentro de The Pitt, que es The Pitt, el hospital precisamente de Pittsburgh, para que ustedes vayan a conocer de fondo también. Esto no tiene nada que ver con las demás series tipo hospital, ni nada de romance, es una serie un poquito más dramática, pero cada capítulo va a estar muy bien interesante. Curioso que el actor es el que hizo Urgencias también, a manos de guión de Michael Crichton, que arrancó de muy jovencito haciendo de médico y bueno, exacto. Y es buenísima. La serie es buenísima, no lo siguiente. Mira, había dicho antes que Welcome to the Real a lo mejor, no. Welcome to the Real y esta son lo mejor.
Está muy bien, pónganse al día. El 9 de enero llega también. Estas son fechas americanas, así que creo que para ustedes corre todavía un poco más de horas, así que ustedes están sobre el 10. Si es domingo será para el lunes, si es el martes será para el miércoles, porque a ustedes les llegan las madrugadas, aquí en horario latino pues está establecido. Pero es el 9 de enero para que ustedes tengan presente la temporada también, muy bien presentes allí. Y pues nada, muy contentos con lo que está pasando también. Continuemos con enero, porque todavía nos queda muchísimo. Enero hay que prestarle muchísima atención también. 28 años después, El Templo de los Huesos llega el 16 de enero, película, ya sería la cuarta de la saga también, estaría interesantísimo también que ustedes vieran la película. Sigue la secuela obviamente que del 2025, el año de este año, ambientada décadas después. Vamos a tener un salto temporal después de la década de terror de Cillian Murphy que comenzó en 2002, pero sí promete que vuelve Cillian Murphy ya para esta película. Va a cambiar de dirección, la directora va a ser Nia Da Costa, dirige este proyecto, mientras que Murphy participa como productor tras bambalinas. Se especula que pueda aparecer por sorpresa, pero aún no está confirmado. La fecha de estreno, ustedes ya lo saben, el 16 de enero, para que ustedes estén atentos con la siguiente película por acá. Algo que sí le voy a recomendar, vamos a series. El Caballero de los Siete Reinos debería haber estado este año, estaba propuesta para octubre de este año 2025 y resulta que no, me dieron el corazón con eso, pero luego llegó Welcome to Derry y ya todo floreció nuevamente y me reconcilié con HBO. Pero queda HBO, obviamente, con El Caballero de los Siete Reinos. El 18 de enero arranca las aventuras de Duncan el Alto junto a esperadísima, la nueva serie de Game of Thrones, derivada también, les va a ser un spin-off y basado también en el libro corto. 100 años después de Casa del Dragón y 100 años antes de lo que sucede en los mismos hechos de Game of Thrones. Vamos a hablar precisamente de esa situación temporal, donde nos ubicamos y donde precisamente vamos a ver a un escudero que todavía está en ese camino de convertirse en caballero, toma obviamente como recurso de apoyo a alguien que resulta ser Aegon V Targaryen y que sigue las aventuras de este par mientras los dos viajan por el reino para demostrar cada uno su valor y encontrar su lugar en el mundo. 8 grandes episodios que me los voy a disfrutar, que no se imaginan de qué modo. Por aquí saludamos a Frankie, que está escribiéndonos por aquí, también haciéndonos un chequeo por el chat. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar por aquí. Y continuamos. Fécate la garganta, Serafo, que vas ahí. Emocionadísimo. No, con Caballeros de Terreno sí le tengo mucha fe. Lo esperaba este año, pero bueno, repito, llegó Welcome to Derry y bueno, logró resarcir un poquito el dolor que tenía. Te recomiendo esta película también, llega el 30 de enero para cerrar también, la película de Sam Raimi también, Enviar Ayuda. El tráiler ya lo vimos hace como 15 días, está bastante interesantísimo, los actores también están ahí y es la próxima película, repito, dirigida por Sam Raimi, conocido por, ya ustedes ya lo saben, Arrástrame al Infierno, protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O'Brien. A Dylan no lo habíamos visto desde, o que mal lo recuerdo, por no sé, la saga Miss Runner, tal vez lo primero que se me viene a la mente. Dos colegas que resultan siendo los únicos sobrevivientes de un accidente aéreo y varados en una isla desértica. El joven es precisamente el jefe, pero es ese jefe tosco, abusivo, que habla mal de ella, que la humilla, y resulta que los papeles ya empiezan a cambiar un poquito porque ya no están en la oficina y esto empieza a tomar un tono un poquito más terrorífico. Ese cuchillo que tiene ella en la mano no está de gratis. La cosa empieza a cambiar cuando, oye, ya no estamos en la oficina, empieza a cambiar un poco la dinámica. Todo eso con el buen terror que le sabe impregnar Sam Raimi, con el humor negro. Ahí está, súper recomendadísima. 30 de enero llega esta película. ¿Expectativas con eso, chicos? Pues yo había visto el tráiler y la verdad es que brutal, o sea, es brutal. Y me encantó. Más, luego encima, sí que me sonaba cuando vi el tráiler, luego dice, ¿de quién será esto? ¿De quién será esto? ¡Pam! Sam Raimi, si es que no falla. No falla. Las cosas buenas las hace gente buena. Es una garantía. Sí. Es una garantía, es un náufrago con algo de terror, con humor negro, la cosa pinta muy bien, así cerramos enero también, pero nos podemos ir obviamente si ver la serie que ya tiene fecha, de hecho el único proyecto en Marvel que tiene ya la fecha en cuanto a series especificadas. El 27 de enero llega Wonder Man también, que estamos a ver la primera serie que vamos a recibir de la Casa de las Ideas, protagonizada por Yahila Abdul-Mateen. Es una historia de comedia y acción, básicamente es una sátira a esa sobrecarga que tenemos ya de producciones de superhéroes, y es eso, el actor de Hollywood, Simon Williams, que es el que interpreta Yahya, se adentra en el mundo de los superhéroes cuando obtiene sus propios poderes y ahora se convierte en Wonder Man. Es lo que vamos a disfrutar. 8 episodios también que comienzan el 27 de enero.
el ojo puesto sobre esta serie. Cerramos enero porque también llega a Netflix con la película de Agatha Christie, Las Siete Esferas. El 15 de enero arrancaríamos con esa película, muy, muy recomendada. Es la adaptación, obviamente, de esta obra de misterio clásico con Helena Bonham Carter, también que va a estar ahí presente. En Inglaterra de 1925, una elegante fiesta en una finca campestre termina en un misterioso asesinato tras una bomba que salió mal. La curiosa y poco convencional Lady Eileen, que es el personaje también de Bundy, se ve obligada a investigar el caso desentrañando secretos ocultos. Pura obra clásica de terror, propia también de la autora Agatha Christie, la adaptación de Las Siete Esferas. A mí me llama mucho la atención. ¿Ustedes qué tal? Esta, la que también, además recién he visto, hace un par de días que vi la de Puñales por la espalda, que me encantó también. La tercera estuvo genial. No esperaba nada de ella. No, igual. No esperaba nada porque la segunda fue un fiasco, para mí no me gustó. Correcto. Sí, yo lo mismo. Esta última me ha gustado más. Interesantísimo. Bueno, nos vamos despidiendo también de enero. Vayamos a febrero rápidamente para ver un poquito de un especial interesante. El 4 de febrero llegan los Muppets, el especial por el 50 aniversario. Increíble, ya llevando 50 años comiéndonos las historias de estos. Y Peggy sin arrugas, es que no lo entiendo. Bueno. Ahí está. Y Gustavo Kermit igual. Nada que decir también, obviamente, junto a estos grandes artistas. Y pues nada, Sabrina Carpenter también va a estar así en el especial de los Muppets. Algo fresco y diferente para Marvel, dice ahí Fran Emerson, un preámbulo para esta obra que será una gran Avengers Doomsday. Interesante, me gusta mucho la propuesta. Vamos a ver qué tal sale ese Wonder Man. Nada. Pilas, porque llega la reestructuración también y el regreso también de Margot Robbie después de sus años sabáticos de productora y dedicarse también a su bebé, a su hijo, pues llega también como productora precisamente de esta película y también actriz. Vuelve con Cumbres Borrascosas el 13 de febrero a cargo de Warner Bros. Ya vimos, obviamente, conocemos todos la versión también de Guillermo del Toro, pero bueno, esto va a ser la versión ahora también de Cumbres Borrascosas. No podía ser otro día, ¿no? Tenía que ser ese día, claro. Tiene que ser el día 13 precisamente. ¿Por qué? Pues porque nada mejor que este tipo de amores tóxicos. La adaptación cinematográfica, precisamente, ustedes ya lo saben, de la novela de Emily Bronte. Ahora va a ser dirigida por Emerald Fernand, protagonizada por, le repito, Margot Robbie y Jacob Elordi, que lo acabamos de ver en Frankenstein, y que tendrán cines justo para San Valentín, el 13 de febrero. Porque ¿dónde más hablar simplemente de esta historia tan truculenta, tan morbosa, tan, no sé, tóxica, por así decirlo? Tío. No, le ha crecido el pelo ya Jacob Elordi y ahora ya puede... Muy bien. Ahí está. Sigamos. Animación también. Llega Cabra o Goat el 13 de febrero también de parte de Sony Animation, la película que abrirá precisamente esta cartelera de parte del estudio. Nada, ustedes ya lo saben, es este tipo de historia de superación deportiva. Y pues ahí está Caleb McCauley, Gabriel Union, Stephen Curry. Stephen también va a estar ahí dando la voz de los Golden State Warriors, que es este jugador de baloncesto famosísimo y 4 veces campeón de la NBA. Se asocia con el director nominado al Emmy para hacer precisamente esta producción. Llega de Sony Pictures también y ha programado el estreno para celebrar el inicio del fin de la Semana de las Estrellas, precisamente. Por eso también la fecha les va muy bien. Para el 2026, ahí está, para que ustedes la vean. Atentos con Cabra, pinta muy bien. Ya vi los trailers, es del estudio también que está haciendo Spider-Man Across the Spider-Verse y le ha ido muy bien en cuanto a recepción al tráiler y se ve interesante. Ahí está, para que la veamos en febrero. Llega ese increíble capítulo, parte número 7, Scream, todavía, incluso después de los escándalos, llega todavía, pero se mantiene y llega el 27 de febrero. Esta fecha incluso había sido movida, debía haber salido este año, pero no, la movieron para el 27 de febrero. Vuelve Sidney Prescott a cargo de, obviamente, la hermosa y todavía se mantiene muy bien Neve Campbell. Regresa para enfrentarse nuevamente a Ghostface una vez más, aunque esta vez tendrá que hacerlo sin las hermanas Carpenter, Melissa Barrera y Gina Ortega, porque
pues porque escándalo, porque para qué se pusieron a pelear también con el estudio y por fuera, y bueno, en fin, y están por fuera ahora, sí, en serio, con las declaraciones, quienes no participan en la película, y vamos a ver la séptima parte, esto no hay que darle tanta ola, séptima parte de Scream, ya, interesante. No recuerdo una saga tan larga, Star Wars. Quitando Star Wars. En el mundo del terror hemos tenido, yo me recuerdo, por ejemplo, Halloween, que hemos tenido extensiones hasta más no poder, sí. Y si me dices, hasta Jason, que Viernes 13 también. Pero, sí, no, estaba pensando en Elm Street, creo que fueron 5. Sí, 8. Ahí ya se tienes. Vale, 8. entonces nada, está en el término medio, perfecto. Va muy bien, Scream, y sobre todo esta por la aceptación que tuvo la sexta, que se proponía que iba a ser la recuela y despedida también, trayendo obviamente a nuevos participantes, nuevos artistas, nuevas actrices y también a la vieja Neve Campbell, pero resulta que fue un éxito y ese éxito pues es la que propicia que todavía vayamos a tener una séptima parte. Pues ahí está, 27 de febrero para que ustedes la vean. Vámonos a marzo rápidamente, sin fecha, y es muy triste porque ya habían precisamente propuesto que íbamos a tenerla en marzo, pero esta misma semana acabaron de cancelar la fecha, así que igual debe pasar antes porque si no, los hechos se van a cruzar. Se supone que esto debe estar antes del especial, como les decía en un principio, antes de venir el especial de Punisher. Y luego viene la segunda temporada de Daredevil, porque luego lo que viene a mitad de año, en la época de verano, pues va a ser la película de Spider-Man, y ambos van a estar ahí compartiendo. Tal vez lo que es movida de fecha, esto pasa muy seguidamente, también sobre todo en las plataformas y en series más aún, con películas no es tan estricto, pero con las sagas o las temporadas de las series sí se puede manejar. Esperemos que todavía se mantenga en marzo, y hasta el momento pueden mantenerla a mediados o últimas semanas de marzo. Igual van a ser 8 capítulos y la continuación de lo que fue una muy buena serie que vimos este año también a comienzo, Daredevil Born Again, ahora como ya todos sabemos, con el traje negro, persiguiéndolo, con ayuda también de Punisher quedó también obviamente atrapado en la perrera también de Wilson Fisk, pero ese especial nos tiene que contar cómo sale de allí y cómo ahora luego termina siendo el ayudante, también va a ayudar, va a colaborar en algún momento también con Spider-Man. Pues bueno, esperando que la fecha se confirme y que no vaya a pasar de marzo. Ahí está, es lo único que podemos esperar. A mí Daredevil me encantó, me parece que estuvo muy bien. No está perfecta, muchísimas cosas por arreglar, pero dentro de lo que le pasó, pues creo que pues, lo hable. Aquí para adelante ya es muy bien estructurado y teniendo otra etapa más de el demonio de Hell's Kitchen. Nos vamos con marzo, y es que llega una película bastante esperada. Ya acabamos de recibir este diciembre también a Frankenstein, pues vamos a tener ahora la versión de La novia de Frankenstein, The Bride, ahora también el 5 de marzo por parte de Warner. Esta historia va a estar bastante interesante también. El director, o mejor, la directora Maggie Gyllenhaal también va a estar ahí a cargo. Protagonistas Christian Bale como la bestia, Jessie Buckley, Jake Hennigan también va a estar ahí presente, Peter Sarsgaard también va a estar ahí presente, Annette Bening, Penélope Cruz va a estar también ahí, y John McGarrow va a ser parte también del cast. Una nueva película de Frankenstein cobra vida, esta vez desde la perspectiva femenina. Este remake de, como les digo, Maggie Gyllenhaal, de La novia de Frankenstein, la obra de 1935, una joven asesinada en el Chicago de los años 30, renace a manos de Frankenstein, que es Christian Bale, y el doctor Euphorius. La novia se convierte no solo en la compañera romántica de Frankenstein, sino también en un objeto escrutinio policial y líder del movimiento social radical. La cosa va a estar bastante interesante, muy de autor, y pues bueno, ahí está Jessie Buckley haciendo de la novia de Frankenstein. La directora es la hermana del actor también, y ella también es actor, ¿no? Sí, ella también es actriz. De hecho, la que participó en la segunda de Batman de Nolan, que viene a reemplazar, ella también estuvo ahí. Y ahora es, pues no, siempre ha sido directora. Ahí está Maggie Gyllenhaal, también va a estar ahí dirigiendo. El recuerdo más familiar que tengo de los dos es Donnie Darko. O sea, yo ahí, el padre de ellos dirigió esa película y es brutal. O sea, salen los dos. En familia. Sí, a Jake Gyllenhaal pues lo reconocemos, y luego el último que hemos visto tal vez en plataformas para Prime, El Duro, la película esta de remake también interesante, de peleita y tal. Bueno, ahí estuvo. La novia, 5 de marzo, ya vamos en marzo, esto va fluyendo muy bien.
Animación que también hay que tener en cuenta, sobre todo con esta que es la primera película del año de Pixar, que muy seguramente va a venir después de ese gran éxito que está teniendo. Ahora, obviamente, últimamente también con lo que fue Zootopia, que ya sobrepasó la barrera de los 1.000 millones hace 2 semanas. Todavía le quedarán unas 5 o 6, básicamente apunta a ser obviamente el gran éxito del estudio. Y todas las apuestas están ahora colocadas sobre Hoppers. Ahí está. Vale, esta no la conocía, me la apunto. Es interesante, van a tomar el cuerpo también de estos castores. Y va a ser ese tipo de historia. Parece que Pixar vuelve a reconectarse con sus historias básicas, en donde traía un poquito más de mensaje, ya era menos lo que está pasando, que las últimas películas de Pixar han sido un desastre también. Hablo de ti, Helio, vaya mugre de película, y que no le ha ido tan bien. Así que todas las apuestas están allí para que Pixar vuelva a recuperar toda esa esencia de buenas historias infantiles con un mensaje muy interesante. Ahí está Hopper 5 de marzo. La que llega también a Netflix, llega la serie, la One Piece temporada 2, me encanta, estoy aprisionado, no sé cómo voy a esperar hasta marzo para que pueda disfrutar de esta segunda temporada, y la tercera ya está obviamente en curso. En eso sí se está moviendo muy bien Netflix, sabe que el proyecto está funcionando y de una vez está grabando la segunda temporada. La primera fue exitosísima, 8 capítulos también como la primera temporada, y que apuntan obviamente a conocer todavía más aventuras también ahí de estos nakamas. ¿Vieron One Piece temporada 1? No, la verdad es que no me he acercado a ese tipo de película, serie, mejor dicho. No me acaba de... Yo me quedé en Goku. Sí, yo lo mismo. Mi hambre de anime se quedó saciada hace unos cuantos años. Muy bien, ahí está el comentario de los polla viejas. Ahí está, bueno, vamos. ¿Perdona? Mentira, yo también me quedé. No, mentiras. Me gusta mucho. Vamos ahora con el proyecto Ave María, que llega también el 20 de marzo. El director Phil Lord también y Christopher Miller, 2 directores que van a estar ahí presentes también. Los protagonistas, Ryan Gosling también. Sandra Hüller va a apoyar también. Y es otra adaptación de ciencia ficción de alto impacto que llega a la pantalla. Esta vez del autor de Superventas, este gran bestseller, Andy Weir, que es el autor precisamente. Está protagonizada por, como le repito, Ryan Gosling, como Ryland Grace, que es el astronauta que se despierta solo en una estación espacial sin recordar quién es ni por qué está allí. Entonces, de por sí ya esa es una gran premisa. A recuperar algunos recuerdos, descubre que esta es una misión al sistema solar de Tau Ceti, para detener un evento cósmico que ya ha llevado a la Tierra a las primeras etapas de una nueva era glacial. La película, repito, está dirigida por Phil Lord y Christopher Miller. Una muy buena película, ondita interstellar, todo este rollito astronauta y demás, ciencia ficción, que a Ryan Gosling también le va muy bien. 20 de marzo. ¿Ya vieron el trailer por ahí? Estuvo también interesante. Sí, lo he visto y se ha visto ya a su otro protagonista. Vamos a ver que está escrita por el mismo que El Marciano, la película del Marciano, como tú has dicho. Sí. Y debe estar muy bien esta película. Siempre he tenido ganas de comprar el libro, la verdad, pero al final no he tenido tiempo. Bueno, hay que sacar tiempo ahí también. Vámonos, con esto nos despedimos. 20 de marzo, sí, vámonos a abrir rápidamente. Bueno, esto está avanzando más rápido de lo que esperaba. Super Mario Galaxy, la película, 3 de abril, película de Illumination también. Ya supimos qué pasó hace 2 años con ese bombazo que resultó siendo Super Mario Bros. La primera película, y era más que para disfrutar. Ya vimos también un avance hace unas 3 semanas de lo que es esta nueva etapa. ¿Qué pasará también? ¿Quién va a estar detrás de la movida? Y pues bueno, interesante animación. Que está muy apoyada también por Nintendo, y la primera película del año para Illumination también, que le fue muy bien hace 2 años con, repito, Mario Bros. La película. ¿Expectativas sobre esta? ¿La van a ver? ¿Vieron Mario Bros? ¿Ya la vieron? Tampoco. Yo creo que la vieron todos los adolescentes Sí. que no suelen ir demasiado al cine. Esa primera película de Super Mario no se la perdieron. Así que posiblemente esta volverá a caer. Yo no la pude ver. Yo tampoco. Leí alguna crítica sobre la primera.
Llega el final también en abril de The Voice, la temporada 5, final no va más, no porque vamos a tener también precuela, pero bueno, para cerrar esta etapa en esa línea temporal, o en esta temporalidad, mejor aún, The Voice, después de que conecta también con los hechos también de la serie que sirvió como puente en su segunda temporada de Gen V para ustedes, pues ahí está más que obvio que voy a cerrar esto. Muestra el mundo donde Homelander ya ha tomado el control absoluto, imponiendo toda su voluntad con poder y caos, y con Hughie, con Mother's Mill y con Frenchie encarcelados. Annie, que es Starlight, la vimos también en Gen B, ya está liderando la resistencia, apoyado también por A-Train, que es este velocista, y Butcher también regresa con un plan bastante extremo para eliminar a todos los supers a cambio de todo, y para salvar también a su hijo. Así que pues nada, ahí está, muy interesante, es la quinta temporada también, que arranca el 8 de abril, otros 8 capítulos, y pues nada, ¿la vieron? ¿Han visto The Voice, chicos? Sí. Es al día. Todo lo que son cosas de este estilo no se pierde. A mí me la han contado y he tenido suficiente. Sí, bastante fuerte, pero bueno, es propio también del cómic, una muy buena adaptación. Y ahí Pero llega esta ya es la última temporada, entonces la cierra. la última de esta línea. Recuerda que vamos a tener precuela, donde vamos a conocer también el pasado y el origen también precisamente de lo que fue el Gen B, de lo que fue todo este elixir que cambia y que muta a la gente, lo vamos a tener ahí en precuela, pero por ahora The Voice llega el próximo año. Otra que fue muy bien recibida fue la de Boda Sangrienta, o Ready or Nothing, para ustedes, no recuerdo cómo les colocó, cómo lo tradujeron. Pues no me acuerdo, la verdad. Creo que era Boda Sangrienta, creo recordar. Boda Sangrienta también, si no estoy mal. Sí. Pues o listo o no, algo así, creo que es aquí. Ahí llega la segunda parte, se estrena en cines el 10 de abril con el regreso de Samara Weaving, que prácticamente es una doble también de Margot Robbie, muy parecidas también, como Grace, para otra ronda de caos. La secuela del éxito ese que fue en 2019 promete giros aún más impactantes y un elenco espectacular, dirigida esta vez por Matt Belling-Olpin y Tyler Gillett. Está poniéndose de modo que 2 directores ahora se están a cargo también de estos tipos de historias. La primera fue muy interesante, y llega esta segunda parte, a los que les gusta también el gore y el humor negro. Ahí va a estar película 10 de abril. Sigamos, llega la tercera temporada también de Euphoria, la fecha aún sin confirmar, pero sí nos ubicaron en ese trailer que nos dieron ya, que va a ser en abril. ¿Qué fecha? Supongo que nos estarán confirmando en febrero, pero bueno, llega esa tercera temporada, y que fue que es muy esperada, ¿no? Está oficialmente ya confirmada la fecha de estreno, pues llega esta nueva entrega, llegará en abril de 2026. Hay un salto temporal, la historia dará un salto de aproximadamente 5 años tras los eventos en donde terminó toda la segunda temporada, situando a los personajes ya básicamente en la adultez, ¿no? Pasa como los Stranger Things, ya no te puedes creer que son adolescentes, ya son gente grande. El elenco principal repite. Está Zendaya como Rue, Hunter Schaffer como Jules, Sydney Sweeney vuelve también como Cassie, Jacob Elordi otra vez, es tu momento Jacob, como Nate, vuelve ahí, Alexa Demi como Maddie y Maudie Apalout como Lexi, regresarán también, y hay nuevas incorporaciones, se sumarán 18 miembros al elenco, entre los que destaca la Rosalía. Sí, ahí va a estar ahí. Marshawn Lynch, Sharon Stone viene también a participar de esta temporada, Natasha Lyonne y Eric Dane, entre otros. Ahí está, para que ustedes también estén atentos y puedan verla, y se lo recomiendo. Es un éxito también, no se esperaba, precisamente por el nivel de estelaridad que ya manejaron los que participaron, pero luego pudieron coincidir agendas, sacar el tiempo y poder grabar también esta tercera temporada, que va a ser también un exitazo por todo lo que representa, por la misma historia, por lo irreverente que fueron las 2 temporadas anteriores, por las estrellas que están participando allí, las que vienen precisamente de las 2 temporadas originales, por decirlo así, más las incorporaciones. Y pues sí, ahí, España arriba, va a estar la Rosalía. Ok. Que venga. Vamos con Michael, y hasta así que la esperamos con los 24 de abril, otro biopic, y vamos a disfrutar, no se lo imaginan, como de Michael, 24 de abril. Expectativas con esto, chicos. Su sobrino, ¿no? El que hace de Mike. Sí.
Ajá, es Uno de correcto. sus Jafar sobrinos. Jackson en su debut cinematográfico, una preparación de más de un año, dieta, danza y demás para poder estar al tono, siquiera alcanzar precisamente esa expresión y ese talento que tenía su tío para poderlo interpretar. Película biográfica, ya se volvió básicamente otro subgénero dentro del mismo Hollywood y pues nada, con mucho drama musical, dirigida por Anthony Fuqua, que es el Oh, mismo de El Día del Entrenamiento, Lágrimas del Sol, que esa película me gusta mucho también. me Toda la encanta. trilogía de Qualizer también, o el Justiciero, para acá, para Latinoamérica, precisamente otro trabajo Ujú. ahí con Denzel Washington. Y está escrita por John Logan, que también es que escribió muchas cosas, es activo desde 1986. Gladiador es el que está detrás de la escritura Mm, también de Star Trek Ajá. Nemesis, la del 2003. En el mismo año también escribió El Último Samurái en el 2003, El Aviador, la de Martin Scorsese, Hugo Cabrat, también la de Martin Scorsese, Spectre también, que escribió la película esta de 007, la de 2015, mm. la que cerró toda la saga, muy bien. Entonces hay buena escritura, buen director, buena producción, todo el apoyo, pues nada. Y estamos hablando de una gran biopic. Michael, 24 de abril, llega ahí para que todos estén ahí programados. Sigue la vida del Wow. cantante estadounidense y estrella super mundial de Michael Jackson, repito, interpretado por su sobrino Jafar Jackson. Interesante, nada más que decir, pues Michael, y claro, el primer tráiler que nos liberaron no hizo más que romper el internet, y nada, creo que esta película está llamada a ser un éxito. Vamos a ver qué tal sale, incluso hasta con opciones para lograr nominaciones para ese mismo Seguro. Jafar, por esa Sí. interpretación. Sí, vamos a ver qué pasa también. Interesante. Sigamos con mayo, que bien interesante. Ya vamos en el mes 5. Esto va pasando rápido. Me gusta mucho. El Diablo Viste a la Moda. No sé cómo lo llaman allá. El diablo viste de Está Prada. claro. Listo, ya, ahí está. 1 de mayo, esperadísima secuela. Casi que no llega. Pensábamos que no iba a tener secuela, pero con ese éxito que representó, pues también. Les ha 1 de mayo. costado, les ha costado. Sí, sí, sí. Pues es que Pero las protagonistas están básicamente igual. sí, el tráiler o el teaser que nos vendieron también ya con 30 segundos, ese recorrido en tacones, se abre el ascensor, se abre la puerta y llegan los tres principales ahí, fue interesante. Y nada, vuelve lo mismo, Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh también ahí para participar, Miranda Priestley y Andy Sachs, que se enfrentan de nuevo, mientras que Annie Hathaway y Meryl Streep regresan para repetir sus papeles de la comedia de casi 20 años, 2006. De hecho, van a ser 20 años. Sí. En 2026 van a Sí, cumplir sí. 20 años y están iguales, como decía también el buen tío. Basada en la novela de Revenge of Wars, Prada, la película será dirigida por David Franken, quien dirigió también la primera, con protagonistas Emily Blunt y Stanley Tucci. Vuelve todo el equipo para ver un poquito más de lo que pasa también con esta Amanda. Saludamos por aquí a Kike San, que acaba de entrar. Sí, sí, tranquilo, que Muy empezamos buenas. ahora casi el medio año, no te preocupes. Luego podéis volver Exacto. a rebobinar. Sí, sí. Interesante, gracias por estar acá también. Vamos con mayo, sigamos. Llega Mortal Kombat también el 15 de mayo, película Uy, por fin, la segunda parte. Y vamos a tenerla también este año. Y esta es otra de las que cambió también el calendario, la mandaron para el siguiente año, para el 2026, pero bueno, ahí está, Hiroyuki Sanada vuelve también como Scorpion, ahí está, Lewis Tan, Jessica Magnin, Cal Urban también, que va a ser ahora ya de Johnny Cage, interesante también, Tanadobu Akano, bueno, en fin, todo el reinicio de este 2021 que vamos a tener, la adaptación del videojuego de Mortal Kombat. No fue un gran éxito de crítica, pero tuvo suficiente audiencia como para decir, bueno, sigamos con el proyecto, vamos a tener en cuenta lo que no pasó, y lo que no pasó fue que pues hablábamos de Mortal Kombat y nunca tuvimos ese torneo mortal, simplemente nos inventamos una precuela, básicamente, casi que pues bien por la jugada, pero creo que estaban arriesgando mucho, se inventaron también un ancestro, el rollito que siempre pasa, que básicamente este Mortal Kombat es el gran conflicto entre Scorpion y Sub-Zero, eso estuvo allí, y pues nada, como siempre, no sé, el oriental, el chino por excelencia de Hollywood, que parece que cada vez que piensan en un chino no existe nadie más que Hiroyuki, que lo hace muy bien Hiroyuki, pero pues bueno, cada vez que pensamos en un chino, ponte a revisar, siempre llaman a Hiroyuki, Hiroyuki Sana, es el que tienen que llamar. Aparte de eso, esperando también una segunda temporada, también vale el punto para recordar que va a haber también segunda temporada de Shogun, ¿no? No sé qué se van a inventar, porque hasta ahí llegaba el libro, no entiendo para qué, claro. pero por qué éxito, ¿no? Una maravillosa serie que acaba bien, o sea, acaba y déjalo ya.
vamos a ser sinceros, pues la novela corta no daba para más. ¿Qué más querías adaptar? Ahora tendrán que inventarse también esa segunda parte, pero eso lo vamos a ver hasta el 2027, si no 28, pues por el grado de producción y para hacerlo de la manera correcta, como se hizo la primera Shogun, pues debe tenerse y tomarse su tiempo. ¿Qué van a hacer? No sé, ahí sí es donde empieza uno, bueno, aquí ya van a empezar a inventar, a estirar la historia. Y muy seguramente vayan a tener las 2 temporadas. Estamos hablando de Mortal Kombat. Sigamos ahora también con lo que es este recorrido por las películas y las series. Pues nada, muchachos, de Mandalorian a Grogu, el 2 de mayo, ¿hay que decir algo más sobre esta película? Esperamos, creo que es la que mejor gana o más ganas tenemos de verla. Esta para mí es el buque insignia del año 2026. Sí, sobre todo para la compañía, el proyecto de insignia también para Star Wars, la saga también para el departamento, el área. Director, Jon Favreau, protagonista ya lo conocen, Pedro Pascal, Jeremy Allen White también va a estar ahí, Sigourney Weaver también va a ser un bonito papel también, y en lugar de llegar a esa 4ª temporada de Mandalorian, pues Disney y Lucasfilms han optado por presentar a esta película de Mandalorian y Grogu, una película independiente que trae de vuelta a esta franquicia de Star Wars a los cines por primera vez desde, hay que ser honesto, ¿no? Recordemos, esto no hay película desde el ascenso de Skywalker, la que terminó ahí medio arreglando J.J. Abrams y cerrando todo este fiasco de cadáver exquisito que hemos tenido con esa última trilogía. Y nada, Pedro Pascal retoma su icónico papel de Din Djarin. Dicen que sí vamos a tener nuevamente la cara de Pedrito, se va a quitar el casco en algún momento, bueno, junto al pequeño portador ahora ya de la fuerza y su hijo putativo, porque ya no es hijo putativo, perdón, ya pertenece al clan, ya es un clan de 2, ya lo adoptó, así terminó la 3ª temporada también, a Grogu, y pues nada, protagoniza de la película, el villano va a ser Rota de Hot, ¿no? El hijo de Jabba. Sí, Sigourney Weaver me parece con un papel bastante interesante. Ya esto lo estuvimos analizando nosotros también en el gran especial que hicimos al respecto, que le ha ido muy bien. Si no lo han visto, me parece extrañísimo. Si no lo han podido tener la oportunidad de disfrutarlo, pues aquí se los dejamos recomendado. Sí, vayan a ver también. Lo ponemos por aquí arriba que lo puedan ver. Para que ustedes vayan a ver ese muy bonito debate y que donde desmenuzamos toda esta película. Pues chicos, rápidamente, expectativas, tío, ¿qué dices? Mándalo, pues obviamente Mandalorian. Es una película que se sustituye a una, como decías, a una temporada entera, así que le tenemos muchas ganas y esperamos mucho de ella. Y sobre todo después de esa 3ª temporada que, bueno, no estuvo mal del todo, pero no estuvo a la altura de las 2 primeras. Entonces vamos a ver si Jon Favreau, que nos ha dado muchas alegrías en este universo, pues está a la altura de lo que esperamos. Esta junto con el biopic de Michael Jackson son las que más hype me producen a mí personalmente. Perfecto, Miki. Pues yo creo que esto es la última esperanza para que salve lo que haya a día de hoy, lo de Star Wars. Disney, la verdad, que es verdad. O sea, todo lo que nos están mandando es mierda. O sea, realmente. O sea, yo estoy muy desilusionado. Yo también espero que le vaya muy bien, que reactive también la dinámica. 22 de mayo, una época importantísima también, el mes importante también para Star Wars. Hago el cosplay de Mandalorian, así que obviamente amo muchísimo el personaje. Considero que es uno de los más importantes dentro de la última etapa de los productos de Star Wars. Y pues nada, ahí estaremos todos contentos viendo a este monigote, a este Muppet verde que nos robó el corazón desde el principio de la primera temporada. Star Wars. Amándonos, sí, claro. Estoy con la mía también. Ahí. Prácticamente han salido imágenes de las nuevas. Uy, ya luego las busco. Sí. También. Y algunos adelantos también de lo que vamos a tener, la serie animada de Maul también. Hay 3 proyectos en cuanto a películas. Este es el importante también de Star Wars, de la franquicia. Vamos a ver qué tal sale eso. Yo sé que sí, va a salir muy bien. Ya llegamos a junio, qué bueno. Masters of the Universe. Hombre. Sí, es el 5 de junio, ya está confirmada la fecha. Se dieron algunos aplazamientos también, pero bueno, ya está todo confirmado. El 5 de junio también va a llegar la película de Amos of the Masters of the Universe o Amos del Universo, como lo quieran interpretar. Protagonistas: Alison Brie, Nicolas Galizzi,
Camila Méndez, tras casi 40 años, y hacemos las cuentas ya para el 2026, He-Man regresa a la pantalla grande en una adaptación ahora de Masters of the Universe. Nicolas Galizzi, rojo, blanco y azul lineal, interpreta al príncipe Adam, quien queda abandonado en la Tierra a los 10 años y es separado pues de su espada mágica. De adulto, cumple su destino como He-Man y lucha por el destino de su planeta natal, Eternia. El elenco estelar incluye a Camila Méndez, como les había nombrado, a Alison Bright, a Idris Elba, morenazo, que todavía se mantiene muy bien. Lástima que no haya podido llegar a ser un 007. A mí me llamaba la atención. Ha faltado. Hubiese sido interesante ver a un otro Idris Elba que da la talla. Y al que parece que es la maldición de Hollywood, Jared Leto, porque película donde participe, película que le va mal, espero que no. Pero aquí también asumiendo un gran reto, como Skeletor, el Némesis. Ahí está, Amos del Universo, tío. Opiniones. ¿Y Mattel está aquí detrás produciendo? Obvio, porque quiere crear también su universo, está también tirando las cositas para hacer la de G.I. Joe, lo que está veniéndose con Transformers también, contentísimo como le fue a Barbie, y pues nada, ahí está, Mattel abrazando todas estas dinámicas. Y captando la atención de generación tras generación, porque como desde hace 40 años. Sí, un éxito también rotundo. No olvidemos que en su momento He-Man llegó a superar, las figuras de He-Man llegaron a superar incluso las de la misma Barbie, dejándolas totalmente por las nubes. Obviamente se alzó como palmera y cayó como coco, pero en un periodo de unos 10 años fue uno de los éxitos incluso de la compañía, que después ya se sobresaturó, muchos personajes, muy poca rotación, y eso generó también que la franquicia de He-Man se fuese un poquito al lustro, pero en su momento tuvo un pico tan alto que, repito, superó las ventas incluso de la muñeca insignia de la compañía, la misma Barbie. Tenemos por aquí a JD que nos dice: buenas familia, parece que tenemos un buen 2026. Totalmente de acuerdo. Y por aquí Kike San dice: si sale el Leto, fracaso total. Yo lo decía en broma, incluso, porque es un muy buen actor, lastimosamente no sabía escoger esos últimos proyectos. Lo que le pasó con Tron Legacy, con Tron Ares fue bastante fiasco. Esta película no recaudó nada, fue un fracaso total, más de 200 millones y no recaudó sino como 40, una cosa así, fue horrible. Qué triste. Jared Leto sale en Alejandro, por ejemplo, con Colin Farrell y ahí no estuvo mal. Pero aún no era conocido. El tipo actúa, simplemente que creo que ha escogido un poquito mal y tiene como esa mala racha, ¿no? Desde Morbius, por ejemplo, Dios santo. Tiene una película buenísima que es Todo por un sueño. Sí. Buenísimo. Requiem for un sueño, Dallas Club también, que es el que le otorga su premio Oscar también. Claro. Entonces, es buen actor. Está también, hizo parte de Blade Runner también estuvo, 2069. Entonces creo que ahí está. Vamos a ver si esta va a ser de pronto ya con la que se despercude, o vamos a reavivar nuevamente la maldición de Jared Leto, porque película que participe, película que le va mal. Ahora interpretando a Skeletor. Vamos a ver qué tal está eso. Saludos a Jorge. A Jorge, que está por aquí. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por pasarte. Sigamos, en junio también nos llega el 12 de junio también la película Scary Movie 6. Vuelven los hermanos Wayans a apoderarse también de la dinámica. Bueno. Y llama mucho la atención porque hace rato no tenemos ni película de sátira, película de humor, ni tampoco a esta gran franquicia. Vuelven también, no las habían podido tener participación de los hermanos Wayans. Vuelve Marlon, vuelve Shaun a compartir también esta dinámica y a tomar ahora las riendas de Scary Movie 6. La franquicia regresa con colaboración con el productor de Neil H. Moritz para acercar al público más referencias absurdas, que es básicamente este cine parodia que hace rato, repito, no recibíamos, sin olvidar obviamente la que tuvimos este año, que tampoco le fue muy bien, que es de Naked Gun, la que tuvimos, y con el falso romance también de Pamela,
que fue básicamente un montaje para mover un poquito, pero le fue un poquito raro. Entonces que la gente estaba representando un poquito, mostrando que como que al cine parodia, vamos a ver qué pasa con esta Scary Movie. Yo en lo particular es inolvidable la de corre perra, corre, todo lo que pasa con los guayas en la 1 y en la 2, cuando ya abandonaron la saga, sí fue, veo gente muerta, bueno, WhatsApp, vamos a ver esa locura de película que son Scary Movie. ¿Expectativas con esto? Llama la atención, pues ahí para divertirse. Sí, yo más que la dirigen los hermanos Wayans, me encanta. Son películas que nunca te aburren, encantado. Ahí está Posadero diciendo que con un cigarro de la risa se verá mejor. Claro. Sí. Saludos, Posadero, gracias por pasarte. Saludos. Lo que veo es que Scary Movie 6 y Scream 7. Viva la originalidad, ¿no? Muchas novedades, hombre. Sí. Aunque Saw 11. Sí. Ahí vamos. Rápidos y Furioso 10. Oh, ahí estamos. Es el mundo en que vivimos, tío. Sigamos porque nos llega también una película que fue confirmada esta misma semana. Por fin salió el tráiler, un muy interesante propuesta. El día de la revelación de parte del, y me pongo de pie, señor Steven Spielberg vuelve al cine también a hacer de las suyas con Amblin y obviamente con la distribución de Universal. El 12 de junio, ya fecha confirmada, el día de la revelación. ¿Vieron el tráiler, muchachos? Sí, por favor, John Williams vuelve a la composición, debe ser posiblemente la última, que le hace a su gran amigo Spielberg. Desde luego, creo que va a ser de lo más esperado también, junto con era la de Michael y Grogu, claro. Y en el guión, no olvidemos que está David Koch, ¿no? Que vuelve a tomar y a asociarse con Steven Spielberg, es quien está también, es el autor también de Jurassic Park, por ejemplo, se me viene rápidamente. Vuelve a traer a Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Hewson y Coleman Domingo también en este día de la revelación que se estrena el 12 de junio. ¿Qué pasaría si todos nos enteramos que no somos los únicos en este universo? Pero no por temas de gobiernos como han presentado, sino todos al mismo tiempo, el mismo día, nos enteramos realmente que no estamos solos en un universo. Esa es la premisa que trae. No, me hizo mucho cuando vi el tráiler es que terminaba de ver la de Puñales por la espalda y de repente veo el tráiler y digo, ¡ostras, del cura! Sí, es verdad. El orejón está ahí. Saludos a toda la gente que está ahí conectada. Si nos están viendo en diferido, no olviden dejar también su like, también suscribirse, dejar sus comentarios y que ustedes nos cuenten realmente cuál de estas recomendaciones les llama más la atención o si nos quedó algo por fuera también. Les recomiendo también que presten atención a estas para tenerlas también en el radar. Dice acá, no le recordamos el idioma extraterrestre un poco a Predator. Sí. Sí, pero creo que han hecho un estudio detrás de las voces y todo para poner este tipo de sonido y hay mucha... Sí, The Arrival también te hace pensar un poquito en la propuesta, pero bueno, estando Steven Spielberg detrás, vamos a ver qué pasa. Dice ahí, no está solo. Como mano ahí. Snyder, el plano. Muy bien, gracias Jorgito por estar acá. Sí, suscríbanse, comenten, dejen también, compartan este video que es importantísimo también para nosotros. Todas las interacciones son muy bien llevadas. Si estás en el otro geek, vete también para Fan Kingdom. Si estás en Fan Kingdom, vete para el otro geek. La idea es intercambiar precisamente. Hoy que estamos teniendo esta transmisión en simultánea en Fan Kingdom y en Geek, en el otro geek. Básicamente es el Fan Geekdom. Sí, Geek, no, yo y el alcohol haciendo eso. No mentiras, esa agüita. Vamos con la siguiente, y es que es otra de las temporadas bastante Black Mirror. Llega Black Mirror. Yo sé que todos la hemos visto en algún momento, disfrutamos muchísimo de estas historias tan tergiversadas, tan interesantes de abordar. ¿Qué pasaría? Sí, Black Mirror, temporada 6, llega el 15 de junio, 5 capítulos, y ahí están cada uno de los pósters interesantes. ¿Han disfrutado de Black Mirror, muchachos? Sí, la adoro. Sí, en ocasiones puede ser un poco dura. Sí, como puede ser también a veces la realidad, pero me gusta. Claro. Serie antológica, ustedes ya la conocen, de ciencia ficción, 5 episodios, les repito, una nueva entrega de historias distópicas sobre lo que es el punto central, ¿no? Tecnología, futuro y humanidad y entrelazadas, es básicamente lo que toca siempre entre estas 5 historias. Ahí están los 5 pósters para que ustedes se vayan haciendo una idea de cómo van a estar los tonos dentro de esta 6ª temporada de Black Mirror. Miguel.
Yo encantadísimo. Yo esta serie es de las pocas que veo de este estilo así, un poco distópicas, cercanas, que yo llamo, porque no es que te vayas ahí a ver naves espaciales ni cosas raras, sino que es mucho No, más cercano. Hay más un poco profundo. de tecnología, un poco de ciencia ficción, pero muy cercana a nosotros. Y esa es la parte que a mí más me gusta y más me atrae. Interesantísima manera, ahí está, lo tenemos, Demo 79, Macy's Day también, Beyond the Sea, es el tercer episodio, Lodge Henry, y cierra el cuarto episodio, perdón, y John is a Fool, ese es el quinto episodio. Van a ser 5 episodios que vamos a disfrutar de esta sexta temporada, llega el 15 de junio, ahí por Netflix. Que disfrutemos todos, ahí está. Toy Story, ¡Oh, increíble. viva la originalidad! Sí, tío estaba Vaya. nombrando que 7 partes, que 10 por acá, que 11 de esto, pues ahí está, Toy Story 5 y todavía nos falta Shrek, Dios mío, bueno, lo que vamos, es el mundo que estamos viendo. 9 de junio llega la película también, ya hemos visto apenas un adelanto, sabemos cuál va a ser su trama también, los protagonistas se mantienen, Tim Allen y Blake Carr también. ¿Recuerdan cuando todos pensábamos que Toy Story iba a acabar en la 3, que para mí era donde debió haber Sí. acabado el viaje? Muy bien, era la despedida, pues no, señores, ahí termina, ahí es donde comenzaba otra nueva etapa, y ahora vamos a vivir precisamente este cambio que va a sufrir la que ahora es dueña de los juguetes cuando llega una tablet, es decir, el enfrentamiento, la controversia entre los juguetes tradicionales y las nuevas tecnologías que van a ser parte también del entretenimiento infantil. En esa va a ser una premisa, y pues vamos a tener Toy Story 5, increíble. Con la IA, muchos está viendo cosas muy Black Mirror, dice ahí, sí, Jorgito, eso es verdad. Hay un capítulo, bueno, hay muchos capítulos que se apegarían a lo que realmente está sucediendo, o para dónde vamos, así de simple. Muy bien. Que nos apoyan a ver, dice, ¿cuántas historias nuevas? Sí. Una tras otra. Qué mal está el cine. Señores, Supergirl también, estamos en junio, llega también el verano, ya hubo proyección de prueba y algunas correcciones por allí, a la mayoría les gustó, hay cositas por corregir, dicen que el villano está un poquito meh, que la protagonista está excelente, el primer corte ya está sobre los 2 horas 5 minutos, algo así, obviamente va a sufrir recortes y demás, modificaciones, pero bueno, 26 de junio ya llega lo que sufrimos, o disfrutamos mejor, perdón, lo que disfrutamos el tráiler la semana pasada, o antepasada, si no estoy mal, 2 semanas. Sí. Ahí está Millie Alcock haciendo de Supergirl, Kara Zor-El, la prima de Superman. La prima borracha. Prima borrachina, pero es que, bueno, vamos a entender un poquito de qué se trata. ¿Viste el tráiler de Supergirl? ¿Cómo están sus expectativas con Supergirl? Ya. No la he visto. Mi duda es, ¿también la enviaron a la Tierra para que sobreviviera como su primo? No, esta se fue a otro planeta para emborracharse. Es que no le afecta, no tiene poderes y ahí no le afecta, entonces sí, puede beber. Pero lo que sí quiere hablar un poquito es el trauma que está teniendo, ¿no? Esa era su misión, y precisamente por los retrasos en el viaje, cuando llega, ya su primo es primero reconocido, está adulto, tiene 33 años y es adorado precisamente por, entonces ella ya no tiene que cuidarlo, ya no tiene ese ideal, ya no tiene misión. De hecho, ella sí sufre la pérdida del mismo Krypton, ella sí fue testigo de la pérdida, incluso también pérdida de sus padres y demás. Entonces trae todos esos traumas, es una chiquilla que en el tráiler ya nos cuentan, está celebrando sus apenas 23 años, y alguien que no se ubica, todavía no puede crear bien a su mascota, por eso se la deja para la primera película a Superman, está desubicada, y creo que está en ese punto en el que vamos a hacer ese viaje de acompañamiento, mientras tenemos también todo este viaje estelar, acompañado obviamente de lo que es la adaptación misma de la obra. En su principio se iba a llamar precisamente Supergirl, Woman of Tomorrow, que es de donde se está basando, pero simplemente después la cortaron a decir que es Supergirl. Vamos a ver al Lobo también, donde está apareciendo también ese cazarrecompensas importantísimo, y llama mucho la atención. Miguel, ¿algo para añadir sobre Supergirl? Bueno, pues que tengo también muchas expectativas, espero que esté bien, por lo menos a la altura de su primo, que bueno, para mí Henry Cavill es mucho Henry Cavill, ya lo hemos hablado muchas veces, pero estuvo bien. Y la verdad es que lo poco que salió la Supergirl, pues a mí me gustó, y tal vez esta pueda ser afianzar, cimentar un poco el futuro de la saga, ¿no?
Es otro rollito, por eso mismo la campaña no es Look Up, es Look Out. Vamos a irnos ya a un viaje más interestelar, viajando entre planetas para ir conociendo un poquito las aventuras que va a tener esta Supergirl. Si no han visto la reacción al tráiler, está aquí en el canal del Otro Guía, ahí se las dejo colgaditas también para que ustedes se vayan a disfrutar de lo que fue esa transmisión y de lo que fue el análisis mismo del tráiler. Vamos a continuar también con lo que nos deja y es algo que a ustedes les va a llegar muy de cerca también. Es una tragedia que sucedió también en España y es una docuserie que va a estar bastante interesante. Lucrecia, un crimen de odio, llega el 27 de junio a la plataforma de Disney Plus. Esta serie es un documental, relata el asesinato de Lucrecia Pérez, una mujer negra e inmigrante que fue asesinada a tiros en Madrid en 1992 y en lo que se considera el primer crimen racista reconocido públicamente en España. A través del material de archivo inédito y de testimonios de familiares, de periodistas, de policías y de jueces, la producción logra explorar la investigación del caso, el juicio y su impacto social, conectando esos hechos con las tensiones actuales sobre el racismo y el extremismo. Pues ahí está, Lucrecia, un crimen de odio, docuserie para que ustedes la vean. Balcam, ¿sabías del documental? Nada. No sabía nada y la verdad es que parece interesante. Sí. Esperemos que no se sume a la moda última de lo que suele pasar últimamente, pero bueno, esperemos que sea algo interesante de ver y no esté muy politizado. Podemos decirlo, que no termine romantizando la tragedia, sino por el contrario, alguna exploración un poquito más respetuosa. Tío. Exacto. Sí, no, este crimen fue muy sonado y claro, dados las circunstancias actuales, pues sí, está de actualidad. Entonces es normal que este tipo de documentales se realicen. Sí, ahora falta por ver el enfoque, pero vamos, tiene su interés. Ahí está en Disney Plus, 27 de junio, para que ustedes disfruten también de esta docuserie, documentales también, ahí están presentes en estas recomendaciones. Continuemos con los libros, volvamos un poquito, retomemos los libros, continuemos también aquí con esta otra novela de Tayari Jones llamada King. Saludos a la gente que va llegando, dice, ¿cuánto le faltará a Netflix para tener el material sobre el asesinato de Reiner? Uf. Todavía, Ay, Dios. todavía. Estreno propuesto para el 24 de febrero de 2026, esta novela también de Taraji Jones, una mujer afro de 55 años, originaria de Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos también. Una novela de ficción literaria sobre la compleja amistad de dos mujeres desde la infancia hasta la adversidad adulta, explorando amor, traición y memoria personal en el sur de Estados Unidos. Bueno, ahí está propio también de su autora, donde quiere hacer el enfoque, sur de Estados Unidos. Y pues nada, una de las más exitosas en los últimos 10 años, Tayari Jones, muy reconocida también por este tipo de novelas. ¿La conocían, muchachos? Yo sé que no son tanto de este tipo de novelas, pero pues me llama la atención. Las historias no son de este estilo, ¿no? No, es curioso, todas las historias son curiosas y dignas de leer, pero la verdad es que no lo conocía. Queda fuera de mi radar. Yo también voy conociendo un poquito sobre esta. Los Lambs también, o Los Corderos Perdidos de Madeline Cash también, propuesta también para el 3 de febrero, ahorita ya prontito se estrena también este segundo libro que les recomiendo, cuarto libro ya que les estoy recomendando. Madeline Cash, una historia contemporánea sobre tres hermanas cuyas vidas caóticas giran cuando la más joven intenta desenmascarar a un poderoso empresario sospechoso de controlar a su ciudad. Pues ahí está, para que sigan atentos, los que les guste este tipo de literatura, ahí les estamos recomendando también libros, muy atentos. Volvamos a julio, ya vamos a mitad de año, bueno, qué bueno, eso avanzando. Julio, pues llega, ahí está Minions 3. Minions 3. Mega Minions, el 1 de julio llega también la segunda película de Illumination también, ahora basada también en lo que es esta personaje que generó el spin-off, proviene obviamente de mi villano favorito, y pues nada, ahí tendremos la película de animación de los Minions, tercera parte. Miguel. Por aquí, bueno, yo tengo muchas ganas, yo siempre disfruto con todas las películas de los Minions y me río. Yo todo lo que sea poner una película y desconectar completamente, pues es maravilloso. Y con estas, pues me sucede, me da lo mismo ver una película más seria, ver este tipo de películas, pero yo disfruto y eso es lo importante. El estudio de animación es bastante garantía. Illumination. Sí.
Protagoniza Illuminion. Illuminion también. Quien pone la voz es Brian Lynch a todos los Mega Minions. Y estaba originalmente prevista para el 2027. Esta es la película que se adelantó para reemplazar la fecha, 1 de julio, que estaba predispuesta primera instancia para Shrek 5. Shrek 5 es la que se va a ir al 2027 y es la que vamos a conocer. Steve Carell también vuelve ahí como Gru. Y Pierre Coffin repiten sus papeles como Gru y todos los Minions respectivamente, aunque se sabe muy poco sobre la trama. Julio, sí, nos queda todavía unos cuantos meses, suponemos que más o menos sobre febrero o marzo empiezan ya con su campaña a definir. Repito, es una película que ya estaba a punto de terminarse, se logró adelantar y cambian la fecha con Shrek. Esta era la fecha que se iba a estrenar Shrek 5. Estrategia, creo que sí, porque va a ser un punto neurálgico. Estamos hablando del verano también del 2026 y va a estar muy competido. Acabamos de ver todas estas películas que van a ser grandes blockbusters y entrar a competir con ellos de pronto puede ser controversial. Aparte de que llama la atención también que se tomen su tiempo con Shrek 5, creo que hay algo que quieran corregir también, tomarse un buen tiempo y bueno, eso es lo que pasó. Mega Minions estaba para el 2027 y ahora llega el 2026, 1 de julio. Bien. ¿Ibas a decir algo, Miguel? No, que nos reiremos. Mira, preguntaba si hemos visto algún trailer o algo, yo no lo he visto, y si salía Gru, por curiosidad. Pero no ha salido hasta ahora nada, ni se conoce tampoco nada de la trama, precisamente por ser eso, una película que estaba para el 2027 y tocó traerla para el 2026 para que le diera espacio a Shrek 5. Ok, bueno, estaremos atentos. Algo tendrán que estar sonando ahí, espero que sí. Continuemos, Julio, se busca Millonarios, se les va a interesar a ustedes, llega la serie de HBO, otro documental también, se busca Millonario, bastante llamativo, no la tenía en mi radar, pero me gustó mucho también cuando estaba investigando una docuserie basada en un caso real sobre un boleto de lotería perdido en A Coruña, en España, premiado con casi 5 millones de euros que más de 300 personas reclaman como el suyo. No sé si lo recuerdan, sí. A lo largo de varios episodios se exploran las contradicciones, teorías, coartadas e investigación precisamente policial para descubrir quién es el verdadero dueño del premio, revelando cómo la obsesión por el dinero puede complicar vidas y también verdades. Ahí está, se busca Millonario. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿En qué año? No tengo más allá de la sinopsis, no me señala el caso, pero sí, dice que basada en un caso real, sobre un boleto de lotería perdido A Coruña, en España, y premiado con casi 5 millones de euros y todo, más de 300 personas dijeron, ese boleto es el mío. Claro. A todo esto lo del Coyote va para el 2026, sí, Jorge, ya vamos con ella, precisamente. Pues nada, ahí está, bastante llamativo, incluso hasta gracioso el humor negro, pero son casos de la vida real en donde, repito, ahí está el premio, el premio de más de 5 millones de euros y 300 personas diciendo, ese boleto lo tengo yo, es mío, este es el auténtico, yo soy el verdadero. Bueno, se busca Millonario. Una historia tan increíble que solo puede ser verdad, basado en un hecho real. El 7 de julio llega la serie documental de HBO Max. Interesante, no todo tiene que ser tragedia, sino también un poco de humor negro en estas circunstancias que nos entregan también la investigación de un documental. Se busca Millonario. Sigamos. Bueno, apuesta también de Disney en su... Ahora esta es de las más extrañas porque no lleva mucho tiempo también de haber salido la película animada, pero ya estamos viviendo el tiempo de hacerlas live action. No entiendo por qué, nunca he apoyado esa dinámica, muy pocos me gustan, si voy a contar 1 o 2 máximo, y entre ellos creo que está Cruella, que ni siquiera es una adaptación, es más bien un spin-off, y podría apostar, no sé, es que me tocaría escoger a ver cuál es el libro de la selva, me parece que eso sí es una muy buena, el resto, a mí el Rey León y demás cosas, y ni hablemos de Blancanieves, vaya fiasco. Pero llega el 10 de julio. Sí, o sea, la película que ignora, que no emplea a hombres de baja estatura para interpretar papeles de hombres de baja estatura, pero bueno, y los prefiere cambiar por CGI. Eso, todo mal con Blancanieves, pero centrémonos. Moana, 10 de julio, película de Disney, y pues nada, cambian la actriz porque precisamente la que prestó la voz pues para su momento ya no está en la edad adecuada, pero sí vuelve La Roca para estar ahí dentro de la misma. Que hubieran buscado a una roca con pelo.
Ahí está. La última película, o la más reciente, más bien de Disney para ese año, recibir una versión de acción real, cortesía del director ganador del premio Tony, que es Tom McHale también. Moana será interpretada por una nueva cara, repito, pues por Catherine Laglia, mientras que Diane Johnson pues regresa en el papel de Maui. Ahí está. ¿A quién prestó su voz? Obviamente en las películas animadas y lo acabamos de ver. Bueno, Moana, 10 de julio, otro live action. Miguel, algo por decir sobre Moana. Pues que no he visto tampoco la de dibujo, la verdad. Me pilla ya un poco desfasado. Yo de verdad que no entiendo la moda esta. Aquí, como comenta Jorge, quizá es para reactivar la compra de merchandising, pero Sí, es seguramente. el penúltimo escalón en el insulto al espectador. Bueno, te contamos la misma historia, pero ahora en vez de con animación, con imagen real. Y deberían perder toda la vergüenza y hacerlo primero en animación 3D, luego en imagen real, luego en animación 2D, luego Luego a mano, a luego carboncillo. con plastilina, en stop motion, no sé. Al estilo inglés, así, en Wallace y Gromit, una cosa así. Exacto. Exacto. No sé, porque la verdad que no sé qué sentido tiene. A ver, El sentido es claro, el dinero, sacar dinero. sí, Sí. la película en sí, la historia en sí, Moana, no, yo tampoco la conozco, pero bueno, en fin, no, la justificación no la veo por ninguna parte. Yo estoy viendo lo que dice que pero no es blanca. No, resulta que no, que aquí sí no hay un poco de esa tergiversación. No es la cinegrita, no es Moana, que sí tiene, y es hawaiana, la consiguieron bien. Y Ah, nada, pues, eh, apoyo todo lo que dice el tío, creo que es todavía un sinsentido, pero pues bueno, ahí está. Lo que sí tiene mucho sentido es que en julio vayamos a disfrutar de Oh, oh. wow. Vale, Christopher Nolan olvidaros lo que haciendo he dicho. Yo espero la esto, Odisea. además. La Odisea. Esto sí es lo que yo espero. Esto sí me infla la banana. Esto sí me tiene muy contento y sé que va a ser un hitazo. Otro de los grandes que ha propuesto también Christopher Nolan, que nunca estudió cine, que aprendió cine desde los 8 años cuando cogió la cámara de su papá y así fue que aprendió. ¿Cómo se aprenden a hacer las cosas? Haciéndolas, así de simple. La Odisea, Balkan, dale tú. Pues aquí no nos infla la banana, aquí nos infla el plátano, porque tenemos plátano en verano, pero De totalmente de Canarias, acuerdo. por supuesto. O sea, totalmente de acuerdo. O sea, perdonad por lo que yo había dicho antes, ¿no? Grogu no, Michael no, Odisea sí, por favor. Odisea, ¿Qué más sí. historia? Odisea, ¿Qué más sí. Nolan? ¿Qué más quiero? Después de esto ya me puedo morir tranquilo. Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Maya Goth, Charlize Theron, John Bernal, Robert Pattinson, maldita sea, medio Hollywood, no me imagino tampoco esa nómina cómo estará y cuánto habrán tenido también que costear, o básicamente el placer ya de tener a cargo a Christopher Nolan, que ya es un director ya, y director y productor renombrado, ganador del Oscar obviamente, Christopher Nolan por Oppenheimer, con una adaptación de La Odisea de Homero, que narra la historia de Odiseo, esta vez interpretado por Matt Damon, tras la guerra de Troya. El elenco estelar, obviamente, Robert Pattinson se me quedaba por fuera también, Anne Hathaway, Charlize Theron y muchísimos más ahí. ¿Qué dices tú, tío? He oído Charlize Theron y ya no he oído nada más. No, hay mucha expectación también con Y por esta, eso el porque plátano, en fin, no. calla, se trata de Nolan y Nolan es siempre Ya es eso, sinónimo de calidad. exacto. Lo único que también que ha habido algo de polémica es porque comentaba Serafo que no había estudiado cine, tampoco ha estudiado historia porque, por ejemplo, las decisiones que se han tomado tanto para la vestimenta, los cascos, las armas, parece que históricamente no son correctas, pero bueno, eso es ser muy puntilloso. Entonces, para el espectador medio, pues nos va a parecer todo estéticamente correcto. Y bueno, creo que lo principal ahí va a ser la historia que nos va a contar. Tampoco Creo que pasó va. en Gladiador y no creo que a Ridley Scott tenían que quitarle el Oscar. Yo creo que no se trata precisamente, además entiendo que es una reinterpretación también, una adaptación misma de la obra, no comienza como, esto es un documental. Así que pues, hay gente que es también quisquillosa con eso. Miguel, ¿ibas a decir algo? No, por aquí nos comentaba Kike, a ver si puedo recuperar aquí el mensaje. Nos decía que se había visto el retorno, la de Ulises. No sé a cuál se refiere.
No, No, yo sé cuál es, No. pero yo no la he visto. Yo no la he visto. No la he visto. no. Muy bien. Por aquí Jorge apoya lo del plátano. Por lo Pues, del plata. y que preguntaba si iba hacia adelante o hacia atrás la Odisea. Por el tema de Claro. Tenet, supongo. Sí, Sí. debe ser. Debe ser. Igual es la continuación, ¿sabes? Saludos a Gonzalo también. Gloria para la Odisea, claro que sí. Es cine, todo es mentira. Sí. Muy bien. Ahí está la Efectivamente. Odisea, uno de los proyectos más esperados. Pues está Julio también, que 2 meses después de la Odisea vamos a volver a ver a Tom Holland, ahora envuelto también ahí en estas mallas azules, haciendo Spider-Man, que estoy leyendo la de Voldemort. Sí, ya sé cuál es. 31 de julio, hasta en los documentales hay focos. Sí. Es verdad. Spider-Man, un nuevo día, 31 de julio, película de Sony y Marvel Studios. Ya sabemos, evidentemente, que se viene. Gran elenco también. Hemos visto ya las escenas que se filtraron o que las dejaron ver también, las que nos pusieron también durante toda esta. Hace unas 4 o 5 semanas también estábamos disfrutando de todos estos. El accidente también que ha tenido Tom Holland. Bueno, y todavía la duda sobre qué papel va a interpretar Sadie Sink también. Si va a ser de la hija, si va a ser de un cambiaformas, si Mr. Negative va a tener ahí también la propuesta. Bueno, Spider-Man New Day también para que, nada, básicamente se va a robar la taquilla. Este es el éxito por excelencia también de lo que va a ser el verano, 31 de julio. Y pues nada, Miguel, opiniones. Película veraniega totalmente preparada para la fecha que toca y esperemos que no solo sea eso, no se quede en algo económico y que nos ayude a mejorar toda la bibliografía que hay de Spider-Man, de Marvel, en general. 31 de julio de 2026, el director Destin Daniel Cretton, que viene a dirigir Shang-Chi, protagonizada por Tom Holland, tan solo 2 semanas después, preciso de ver la Odisea, lo vamos a volver a encontrar, es el año de Tom Holland también, repetirá su papel como otro famoso personaje de Spider-Man. La próxima aventura de Peter Parker estará escrita por Eric Sommers y Chris McKenna, los guionistas de Sin Camino a Casa, la película anterior. Nada, al mando se desconoce si Zendaya y Jacob Batalon van a volver, pero se especula que Tom Holland podría aparecer en Los Vengadores de Doomsday, y el personaje de Sadie Sink también. Entonces hay que tener mucha relevancia. ¿Cuál cobra un poquito más de teoría? Que Sadie Sink, la que está interpretando, es a una joven Jean Grey de los X-Men. Por aquí tenemos también a Daniel. ¿Qué tal? Hombre, muy buenas, guapo. buenas, Daniel. Saludos, Daniel. Tío, Spider-Man, ¿vas a verla? ¿Te vas a colocar las mallas? Pues Perdona, si hace eso yo no voy con él, O sea, creo que no iré en mallas, pero dentro de lo que es la continuidad del cine de superhéroes, por lo menos es una nueva historia. No nos van a contar otra vez la historia de Spider-Man desde el principio con otro actor. No. Tom Holland me gusta mucho cómo interpreta a este personaje, así que bueno, si tuviera que elegir una de superhéroes seguramente sería esta. Interesante también. Ya es otra etapa, no olvidemos que también en consecuencia del hechizo que tenía que hacer el Doctor Strange, ya la gente olvidó quién realmente es Peter Parker / Spider-Man, así que es una nueva dinámica. De hecho, también su título le va muy bien, el Brand New Day. Madre mía, en Vengadores va a salir 2 minutos cada uno, pues suele pasar en estas de Vengadores. Quique, no me has dicho nada. Ok. O durará la película de 45. Bueno, llevamos camino de eso. Las películas ahora ya duran 3 horas. Pero nosotros lo retamos. Si la película dura 45 horas, haremos un programa de 200. ¿Qué cojones? De 200, ahí estaremos ahí atentos. Lo cierto es que es una nueva etapa y me llama mucho la atención. Creo que podría ser una de las grandes alternativas que Sadie Sink, la chica pelirroja que ustedes ven ahí, sea una joven Jean Grey. Me encantaría porque sería una manera ya empezar a introducir a los mutantes y también trabajarlos desde una etapa temprana, ¿sí? Ya no comenzaríamos tan adultos, sino empezamos a trabajarlos de manera juvenil para que vayan creciendo también con la saga, para poder explorar, por ejemplo, sagas como la del Fénix Oscuro, que han sido muy mal abordadas precisamente por la apresura, que se cocine, que vayan presentando también a los mutantes, que hagan parte de toda esta dinámica. Y Sadie Sink también ya está confirmada para estar participando en la película
de Doomsday, así que va a tener un papel bastante importante. Lo primero que se conoció en un principio, también por el pelirrojo, podría ser que también era una versión de una hija de Peter Parker viniendo del futuro, pero a mí también igual me llama la atención, pero no descarto que también sea una Jean Grey joven, que sería excelente porque ya empezaríamos a disfrutar más de los mutantes, que se sabe va a ser la siguiente saga. Vamos a hablar ya de mutantes, la era de los X-Men van a entrar allá en forma y de manera fuerte. Tenemos que hacer algo con Bienvenidos a Derry, cuando quieran. Si no lo han visto, pásense también por mi canal, donde hicimos todo el debate, las transmisiones en directo, reacción y comentando los capítulo tras capítulo. Y claro, si aquí también Fan Kingdom quieren hacer, hagamos algo y lo hacemos. Sí, sin ningún problema. Daniel tiene también un programa, Reinos Ocultos, y creo que ha hecho hace poco algo también sobre Derry. Lo sé porque lo escuché ayer. O sea que también, como también escucho por supuesto los de Serafo, que son maravillosos del otro geek. Entonces por aquí tenemos a Stranger Phoenix, ¿no? Por lo que veo. Podría ser aquí también, o podría ser la hija de Peter Parker. Todo eso lo sabremos el 31 de julio cuando se estrene el éxito de verano. Esto la va a romper. Ana Serafo lleva una gorra de Santa, qué chula, sí. Ya estamos en tono. Y también la camiseta. Espera, vamos a hacerlo bien. Ahí. Vamos a poner el pie. Exacto. Ole, Merry Sithmas. Sithmas. Muy bien. Sigamos, gente, sigamos con Julio también, que llega pues a agosto. Vámonos ahora ya con agosto. Una recomendadísima película también te viene, sobre todo por los actores que están detrás del proyecto también. Y la dinámica que ha tenido es una película que se aplazó. Esta no es que se haya atrasado, por el contrario, la fuimos aplazando. Aplazamos desde el 2025, calcula tú, para poderle dar el estreno. Supongo que estrategias, manejo también, muy mal porque se grabó en el 2023, se hizo la preproducción, estaba ya lista en 2024, vamos para el 2025 y en el 2025 se cancela y se aplaza todavía un año más. Sí, esa película está lista hace rato. 14 de agosto llega, obviamente el director es de David Robert Mitchell, los protagonistas como lo ven ahí, Anne Hathaway y Ewan McGregor, y Macy Stella también, del director de It Follows, y el productor J.J. Abrams. También llega una nueva película. Ya cuando les digo J.J. Abrams, ya saben más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Una película de misterio, ciencia ficción, protagonizada, repito, por Anne Hathaway y Ewan McGregor. La película estaba originalmente programada para estrenarse en 2025, se retrasó un año después de que Destino Final, Bloodlines, entrara en esa dinámica. Y creo que la movida estuvo muy bien porque precisamente la película fue un exitazo, propuso también que se siga haciendo más sagas sobre otras sagas. Esa se nos estaba quedando también por fuera, tío, que era la de Destino Final. Ahí está. Sí. Bloodlines también le fue muy bien y ahí está. ¿De qué trata? Un hombre de mediana edad se encuentra en un extraño campamento compitiendo con excéntricos campistas, busca a su amigo desaparecido, ya una legendaria bestia gris que guarda un tesoro escondido, y esa bestia pues no es más que un dinosaurio bastante extraño. Y pues bueno, ahí está todo este misterio que hemos visto en propio de J.J. Abrams en Cloverfield, por ejemplo, Calle Cloverfield, es más o menos como por esa ondita. Mañana os veo que tengo que atender ciertos personajes con serie. Listo, no pasa nada, Dani. Venga, Dani. Gracias. Chao. Y ahí está, pues película aplazada para que pudiera entrar Destino Final. Le fue muy bien a Destino Final, creo que fue una medida muy estratégica también para poder que la película fuera un éxito. Y pues ahí está, por fin sale hasta el 2026, 14 de agosto, casi 2 años de aplazamiento y 3 de haberse grabado ya este proyecto. Pues protagonistas interesantes, ¿no? Igual McGregor vuelve y volver a ver también volver a Anne Hathaway, que siempre está hermosa. Y ojo, el director es el de It Follows, de hecho. Sí, el de It Follows. Ese es también el de Weapons. Sí, acaba de ser también Weapons, un éxito también. Entonces, más o menos va por donde los tiros, ya se van dando cuenta. Esto que nos revelan también, que es parte del tráiler, el teaser que se ha compartido, muy pequeño también. Y pues bueno, todavía está muy temprano para conocer más de la sinopsis, conocer, profundizar, también conocer, va a ser hasta agosto, así que esta movida va a empezar a rodar. Ponle tipo marzo, abril, una cosa así, como para que ya empiecen conectando motores. Pero repito, J.J. Abrams ya te da garantía de que extraterrestres, misterio, humor negro, mucho suspenso. Es interesante, pinta bien. Pinta muy bien. Sí.
Interesante. Sigamos con agosto, pues nada. Una comedia romántica. Este es el año, se me olvidaba también que tenemos otra de la saga de Insidious. Dread and Insidious Tale también el 21 de agosto llega ahí de la casa de Blumhouse, claro. Funcionó muy bien La Puerta Roja, que era la anterior película y con la que planeaban ya despedirse. Pero le fue tan bien que dijo, no, esto no podemos dejarlo ahí, hay que hacer otra película. En esta nueva entrega de la saga Insidious, yo no sé para qué más, porque lo de La Puerta Roja ya era como que ahí acabe. La historia continúa explorando el inquietante y aterrador mundo de ese sobrenatural conocido como The Further, así es como se denomina este universo en esta saga. Aunque los detalles oficiales del argumento se mantienen todavía en secreto, la película seguirá a nuevos protagonistas enfrentándose a entidades demoníacas y a fuerzas oscuras que trascienden a la realidad. ¿Cuál es el punto de unión? La medium, que es esta señora que ya falleció desde la cuarta, pero que ya le hicieron precuela y esto entonces va a ser también precuela, Alice Rainer, regresando para guiar o enfrentar a lo inexplicable mientras se desatan estos nuevos terrores más profundos y perturbadores. La Insidious, con una recaudación de 750 millones de dólares a nivel mundial, las películas se centran en series sobrenaturales. De 2010, la serie cinematográfica se ha convertido en una de las películas de culto y La Puerta Roja recaudó 189 millones. Claro que iban a hacer otra película, claro que íbamos a seguir la saga. Pues nada, Insidious. ¿Han visto Insidious, chicos? No, yo la verdad es que no. Las de miedo les tengo mucho respeto. Si son así un poco raritas con un director curioso como It Follow, no me hacen. Las películas de terror me dan miedo y lo que sí que leí en su día es que, y no me extraña que lleguen a las 6, las 7, la 8 o la 11, para el cine está demostrado que las sagas de terror son las más productivas, las que con menos presupuesto mayores réditos logran. Pregúntaselo a Blumhouse, que propone presupuestos o hace películas de 750 millones y recauda 78, 180, 189 en este caso, por ejemplo, para Insidious. ¿Cómo no va a ser un negociazo y cómo no vamos a tener más sagas? Obvio que sí, es supremamente redituable, pues estamos hablando de más de 700% de ganancia, claro que sí, eso es lo que necesitamos. Ahí está. Por aquí Gonzalo nos pregunta que la pregunta del año sería ¿cuál será la mejor película? ¿Street Fighter, Live Action o Mortal Kombat? Lo vamos a ver porque ya está Mortal Kombat y también vamos a tener 2026 Street Fighter también, que sí, ya vamos para allá. Sí, eso va a estar interesante, me gusta muchísimo esa propuesta. Pues bueno, ahí está Insidious parte 6 en agosto 21 para que ustedes disfruten de la saga. Yo creo que ya en La Puerta Roja era suficiente, pero bueno, la inclusión también de estos actores que son los que van a participar ahora precisamente de esta nueva entrega. Y pues bueno, ahí llama la atención, está interesante. La que sí llama mucho la atención es esta salvada que había que hacer y les agradezco, me pongo de pie y los abrazo fuertemente a Ketchup Entertainment, que le compró la película que ya había guardado en sus cajones también a Warner porque no era redituable, la puso a la venta y dijo Ketchup, a mí me interesan, vengan para acá. Así que nada, ahí está, el 28 de agosto vamos a disfrutar de Coyote versus Acme. Bastante, sí, bastante interesante. Básicamente es otra propuesta tipo ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Live action junto con animación en 3D para que vayamos a disfrutar también de estas aventuras. Tío, dale tú, Coyote versus Acme, ¿te llama la atención? Por supuesto, siempre que beba de los cortos originales de animación de Warner Brothers, con el coyote persiguiendo al correcaminos, si se mantiene fiel a aquellos cortos, bueno, puede ser algo muy bueno. Y hacía referencia a Roger Rabbit. No sé si también se le pega algo de aquella película, pues también sería una buena señal. Es interesantísimo, la premisa también estuvo ahí, pero más aún la historia que tuvo que vivir, ¿no? Es que Ketchup Entertainment, tras haber sido archivada por varios años por Warner Bros., pues años catastróficos con productos defectuosos, pues decide el Coyote, Wild y Coyote, que es el nombre, decide demandar a la corporación Acme por arruinar todos sus intentos de atrapar el correcaminos. Tiene que recurrir, evidentemente, a la ayuda de un abogado humano en horas bajas, que no le está yendo muy bien, y el juicio se convierte en una
una batalla tan absurda, pero a la vez muy divertida, donde se mezclan humor clásico de Looney Tunes, sátira corporativa y acción entre animación y, obviamente, 3D y acción real. Mickey. Yo Mike. creo que Warner se va a arrepentir mogollón de haber vendido esta Sí, película. no entiendo por qué. Para ellos era más redituable guardarla y pagar las licencias que había que pagar por guardar la película, que no exponerla ni venderla. Me parece totalmente desquiciante. Es una Sí. buena propuesta. Y nada, es una historia ambientada en el almacén de Acme, el fabricante que todos los utilizan los personajes de Looney Tunes. Todas las marcas, perdón, todos los elementos que utilizaban era marca Acme. Acme. Expectativas altas, a mí me gusta mucho este tipo Sí. de historias, disfruté mucho de la Space Jam, disfruté también de otra que hicieron tipo también animación, y esta Coyote vs. Acme cuando salía estaba con la mano arriba, dice, eso es, entro ahí, le compro, muy triste cuando la cancelaron, entre esas cancelaciones también se fue la de Bad Girl, pero la de Coyote vs. Acme sí logró tomar ahí un poquito más de rumbo, cuando Ketchup dijo, yo les compro, yo tengo los 80 millones, la compro y la pongo a rotar, así que bueno, gracias también a Ketchup, vamos a disfrutar de Coyote vs. Acme. Perfecto. La que no tiene fecha, vamos con una tanda de sin fecha y que sí se propone, se espera que vayan a salir para esta época. Estamos hablando ya del final de este punto, julio, agosto, septiembre, de hecho incluso junio, agosto y septiembre más o menos debe salir esta Vision Quest que todavía no tiene fecha, la vamos a ver en Disney Plus, promete ser obviamente la serie que le va a cerrar la trilogía, lo que ya conocimos con WandaVision y lo que vimos con Agatha Along, o creo que es para ustedes Agatha quien si no ella o algo así. Sí. Sí, Es algo así, la verdad. Es que no lo he visto tampoco, entonces me pillas un poco. Sí, no tiene todavía una fecha exacta, pero se espera que se estrene eso a finales de esta trilogía de meses. Repito, julio, agosto, por ahí septiembre también debe estar. Vision Quest está programada para debutar en la segunda mitad, a partir de la segunda mitad de año, eso sí, es un fijo. Y pues hasta ahora no ha anunciado todavía lo que es un día exacto también. Esperemos que todavía está muy temprano. Suele pasar con este tipo de proyectos, no los anuncian exactamente, sino faltando unos 2 o 3 meses para ya su saga. ¿Tú viste, tío? ¿Viste WandaVision? ¿Viste Agatha, tal vez? No, Disney se descolgó de la plataforma que tengo contratada y en su lugar tengo Apple. Así que, Claro. bueno, unas cosas por otras. Sí, la segunda temporada también que se viene con la de Godzilla. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue. ¿Cómo se llama? Godzilla. Sí, ay, se me fue. La corporación que guarda Godzilla. Sí, Anarch. Sí, Anarch. Sí, es Anarch. Creo que sí. Anarch, sí. Creo que sí. Sí, esa serie está muy, muy, muy recomendada. Sí. Vision Quest también, ahí está para que usted la vaya a disfrutar. Otra que debe salir también para esta temporalidad es la segunda temporada de X-Men 97. La primera fue un hitazo, la rompimos. Y pues nada, interesante también la manera en que pudimos disfrutar. Tiene que salir, quedó muy en pico todo, interesante, fue un éxito también. Segunda temporada está confirmada, se estrenará finales de verano, si no el último término también de estos meses, continuando toda la historia como quedó en el cliffhanger, ¿no? Que la primera temporada con los mutantes separados en diferentes líneas temporales y se espera que Apocalipsis, que está presente en esas tres líneas temporales, pues juegue un papel central. Parece que es el gran villano de esta temporada y que será más oscura, llevará a los personajes a desafíos todavía mayores, tendrá un total de 9 episodios y se dice que la segunda temporada tiene un tono todavía muchísimo más oscuro que el de la primera. Interesantísimo y atentos cuando se vaya a revelar las fechas específicas para X-Men 97, segunda temporada. Y la que sí esperamos con su tercera temporada con los brazos abiertos después del Caballero de los 7 Reinos, que va a pasar obviamente ahorita en enero, 15, 16 de enero va a arrancar, pues vamos a tener también la tercera temporada de Casa del Dragón, por fin todavía sin fecha específica, suele pasar, pero normalmente siempre está para septiembre, octubre, a veces hasta finales de agosto. Por esa época esperen que programen a Casa del Dragón. Si no pasa nada extraordinario, Balkan, Casa del Dragón. Están esperando a que estrenen Los Años de Poder para coincidir.
está clarísimo. Para volver a Sí, barrer con ella. exacto. Sí, yo te tengo muchas ganas. Yo que sigo la Sí, saga, me he leído algún libro que otro, por ejemplo, el Caballero de los Siete Reinos, me he leído el libro, me gustó mucho y le tengo también muchas ganitas. Casi le tengo más ganas a la primera, la del Caballero, que a esta, porque esta ya sé sí. por dónde va. Pero sí. Sí, ya hemos leído el libro, conocemos también a dónde va, a ver si por fin realmente tenemos el enfrentamiento que nos quedaron debiendo en esa segunda Sí, temporada. Pero sí. vamos a tener tercera y cuarta. Esto ya lo adelantaron en el teaser hace 4 semanas antes de que tomara más fuerza el tema de la compra, cuando ya nos decían, vamos a tener, ojo, primera temporada de Caballero de los Siete Reinos, tercera temporada de Casa del Dragón, 2027. Segunda temporada de Caballero de los Siete Reinos y cuarta temporada de Casa del Dragón. Esto ya está planeado para 4 temporadas, por lo menos en ese punto, sin ver qué más puede derivarse sobre el universo de George R.R. Martin. ¿Qué más dices tú, tío Ganji? Casa del Dragón. Nada, que estoy esperando que la estrenen para que estrenen la tercera de Anillos de Poder, que también se viene. Estaré atento a la fecha para... Efectivamente, para cambiar de canal. No, en fin. para irme a Prime. Exacto. Yo, sintiéndolo mucho a George R.R. Martin, lo he leído, pero ya productos televisivos no he consumido. Parece que sea una droga, lo dices como si fuera una droga, no he consumido. Sí, no consumo. Eso no, lo he dejado de lado. Lo he dejado. Algo que también ya se programó y que se envió, o que ya dejamos conocer también incluso hace un mes más o menos, Stranger Things, Tales from 85. ¿De qué trata esto? Pues va a ser la serie animada, evidentemente es una serie animada. ¿Cómo más podemos exprimir si esto se acaba ahorita el 25? Que aparte de eso les digo, prográmense porque nos vamos el 25 para ver en vivo y en directo y obviamente analizar y reaccionar también acá en el canal lo que va a ser obviamente el capítulo 2, el episodio 2, volumen 2 de esta serie, con capítulos 5, 6 y 7. No olviden que el octavo, el final, va a ser el 31 de diciembre, que también lo veremos. Y luego de eso, ¿qué? Pues ahí acaba, es la quinta temporada. Pues vamos a volver a exprimir más aún porque Netflix, Stranger Things, llega con Tales from 85. ¿De qué trata esto? Pues es una serie animada que te lleva de regreso a Hawkins durante el crudo invierno de 1985. Esta serie va a ir contando los sucesos entre temporadas 2 y 3. Este es ese puente en la temporada 2 y 3 de la historia original. Allí los jóvenes Eleven, Mike, Will, Lucas, Dustin y Max enfrentarán nuevos monstruos del Upside Down y deberán desentrañar un misterioso fenómeno paranormal que amenaza su ciudad, Hawkins, y todo con una vibrante estética inspirada, ya saben, en los dibujos también de los 80. Pues ahí nos han adelantado, ya tuvimos tráiler y pues vamos a tener serie animada. Repito, los sucesos van entre la 2 y la 3. Ese es el puente de conexión. En Tales from 85, Stranger Things, Balkan, Stranger Things, ¿sigues la serie? Sí, totalmente. Yo las tengo al día, con muchas ganas de verla. Bueno, vosotros el 25, nosotros el 26. Y aquí creo que nos llegará el día 1, entiendo, la última. Sí. Sí, para nosotros, pues si se conserva a la misma hora, porque hasta ahora no han fichado, no sé si va a arrancar a la madrugada de ese 25, entonces para ustedes todavía alcanzaría. Si es a las 8 de la noche, hora Colombia, sí sería a las 3 de la mañana del 26, o 3 de la mañana del primero, falta ver porque todavía no nos han confirmado, pero bueno, ahí estaremos atentos también con qué pasa en ese punto. Tío, Stranger Things, ¿viste la saga? ¿Estás siguiendo la saga? Me encanta, la tengo en un pedestal, o sea, no hace nada estaba comentando con Kike-san que es fantástica y que esperaba que lo más lógico es que se siga exprimiendo y se siga creando a partir de este universo. No sabía de la serie de animación, me parece una buena salida. Pero no sé si... Bueno, yo creo que Stranger Things da para algún spin-off. Sí, aunque a lo mejor los Duffer Brothers quieren hacer algo nuevo, que también estaría bien.
Ya tienen contrato con Amazon, con Prime Video, ya tienen contrato, así que con este proyecto creo que ya sellan, van a estar obviamente coordinando, si es exitoso van a probar otras más temporadas. Sí hay un spin-off ya, pero no obra de teatro, por ejemplo, que es otro, sí, que cuenta un poquito más de los hechos de cómo Vecna, bueno, su familia, cuando era Victor Creel, llega también a Hawkins y nos muestra también un poquito de las cositas que están saliendo ahorita y justifican también lo que está pasando en esta quinta temporada. Entonces está muy bien conectada, ver un poquito del pasado de Victor Creel, un poquito del pasado también de la familia de Will, y es en esa obra de teatro. Y también respaldada y coordinada y revisada también por los hermanos Duffer. Pero los hermanos Duffer ya tienen contrato firmado con Prime, van a hacer más proyectos allá. Creo que con esto abandonan la casa de Netflix. Sí, creo que se van a Prime, creo que tienen pendiente hacer la de Stranger Things, creo. Stranger Things. Pues nada, vamos a ver qué tal sale eso. Interesantísimo también. Saludos a toda la gente que está ahí conectadísima. No olviden dejar su like, suscribirse, comentar, contarnos qué tal les está apareciendo esta reseña de recomendaciones. Si nos queda algo por fuera, pues también queremos conocerlo. Déjenos aquí también. Sus comentarios son importantes. Si estás en el otro geek, vete al canal también de Fan Kingdom. Si estás en Fan Kingdom, vente para el canal del otro geek. Y la idea es precisamente acortar distancias. Colombia y España hoy unidos haciendo estas recomendaciones para el 2026. Tendremos un spin-off de Henry seguro. Muy seguramente faltaría ver qué medio van a utilizar. Yo creo que obviamente la animación era el mejor recurso, porque si nos vamos a enfocar entre temporadas 2 y 3, de hecho nos cuesta mucho creer que todavía son niños y que van al colegio, que están en el última de prepa, cuando ya vemos gente como bastante grande, ¿no? Ya todos casados con hijos adoptados, ya aparecen ya realmente que tienen 3 matrimonios encima, 2 hipotecas, ya no les crees, ya, pues mi propia también de los 80, ya no les crees que actores de veintitantos están en la escuela, ya son actores mayores haciendo de niños. Esto parece el Chavo, pero pues, es obvio que esté pasando. Falta ver cómo le va. Ojo, no quiere decir que esté sobre ese término. Creo que lo más lógico es que esta serie, si quiere arrastrar también del éxito que va a ser la temporada final, terminando en enero, debería estar por ahí en febrero, marzo, por allá abril, como para coger los calientes. Si lo demoran por encima de la mitad del año, creo que no sería una estrategia, pero como yo no trabajo en mercadeo de Netflix, mejor no opino, creo yo que debería ser de pronto lo más lógico. Capaz que pueda terminar también y sea para el final de año, mitad de año, todavía no hay fecha, pero pendientes con esto que ya liberó su tráiler. Si quieren disfrutarlo, vayan a verlo en YouTube, que está ahí disponible. Stranger Things, Tales from 85. Vámonos a septiembre. Me encanta que esto está teniendo buen ritmo. Pensé que íbamos a durar un poquito más, pero bueno, ahí está con buen ritmo. Llega Clayface también. Bueno, pues Clayface también es una película bastante interesante de DC Studios, Warner Bros., mostrándonos ya con otra dinámica. Sería el tercer proyecto en cuanto a películas de este nuevo universo, en esta nueva etapa de DC Studios. Promete tener una atmósfera bastante terrorífica, muy independiente, y pues bueno, va a estar allí expuesta también para que todos disfrutemos de este cara de arcilla. 11 de septiembre de 2016. James Hawkins también es el director, protagonistas Tom Briggs, Naomi Aki, Max Mignella. Tras aparecer en las series animadas de Harley Quinn y Creature Commandos, el icónico villano de Batman, Clayface, regresa a la gran pantalla con su propia película de acción real. La película ha sido clasificada como una tragedia de terror y suspenso por los productores Matt Reeves y Lee Harris. Aunque no se han revelado detalles sobre la trama y el reparto, será dirigida por James Hawkins, cuya experiencia en thrillers oscuros como las de Eden Lake y Speak No Evil de 2024 le será muy útil. Tiene toda esa atmósfera, es un proyecto independiente y ya nos muestra toda esta dinámica de este gran villano que Batman, que es más del universo de Batman. Repito, ya lo vimos también aparecer en Creature Commandos y también apareció en la serie animada de Harley Quinn. Pues nada, Balkan, ¿apuestas a esto? Sí, me sorprendió cuando ponían, no, terror, no sé qué. Digo, perdona, esto es DC. Sí, pero terror, no sé qué, no sé cuándo. Digo, se separan un poco de lo clásico, puede ser interesante, hay que darle un vistazo. Tío. Sí, el universo de los superhéroes es tan extenso que caben muchos géneros ahí dentro. Bueno, esto es nuevo, desde luego.
no es lo que uno espera encontrar hablando de superhéroes. Puede ser interesante. Sí, 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 una manera interesante de abordar también ahora esta temática. Le va muy bien también al personaje y repito, sería el tercer proyecto después de Supergirl y de la que disfrutamos este año de Superman en esta nueva etapa que está dirigiendo obviamente James Gunn. Interesante, llama mucho la atención. Atentos todos con el 28 de septiembre con esta película de Clayface o El Cara de Barro, como le llaman, El Cara de Gran. Algo que se llama mucho la atención es que vuelve Practical Magic para los que sí, esta comedia. Recuerdan obviamente lo que pasó con Sandra Bullock en esa película. Yo no recuerdo cuándo fue que salió, esos 90s u 80s. Yo la adoro, esa película la adoro, no digas Es que no tiene maravilloso, segunda parte. eso sí. Nicole Kidman y la dupla que hicieron con Sandra Bullock fue maravillosa. Volvemos a recordar también Practical Magic. Llega el 18 de septiembre, secuela de la comedia de fantasía que reúne de nuevo a las hermanas Owens, que eran como se llamaban, Sally y Gillian, si no estoy mal. Se enfrentan en esta nueva generación de brujas. Llegan nuevas brujas jovencitas y bueno, ahí está todo el rollo, ¿no? Pues son más de 20 años. Vamos a volver a ver qué pasa también con este Practical Magic. Una comedia de hechizos bastante interesante, comedia romántica y fantástica que le fue muy bien. Y qué bueno volver a ver a estas dos colosas, ¿no? Interesante cómo se han conservado bien. ¿Qué hizo por ahí? Formol. Qué horror, qué horror. Miguel, Practical Magic 2. Esto no me lo esperaba, la verdad. Aquí me has dado un golpe en el estómago. No, Esta película, la original, me encanta. Se la tengo mucho cariño. No la voy a buscar, pero cada vez que me la ponen en alguna plataforma, me la veo. Me encanta, me gusta. No sé, le tengo un poco de miedo. Cuando hay cosas que me gustan y les tengo cariño, no sé. No sé. Pues no creo que vaya a tener el mismo resultado de Hocus Pocus, que también vimos otra secuela después de tanto estar otra ondita. Y Sandra Bullock y Nicole Kidman están pasando por un maravilloso tiempo, lo están haciendo bien. Creo que es este punto de vamos a reunirnos. Si podemos estar disfrutando después de 20 años de El Diablo Viste de Prada, ¿por qué no vamos a disfrutar ahora después de 30 de Practical Magic 2, que también fue una gran comedia histórica también y muy interesante? Tío, ¿qué dices tú, Practical Magic? Es que la primera no caigo, yo no la vi. O sea, aquí en España, ¿cómo se titula? Prácticamente Mágicas. ¿Sí? Prácticamente Mágicas. Se me escapó, o sea, no la conozco. Yo, hombre, me llama la atención, exacto, que sea una segunda parte de una película de los 90. 1998. Si no hay ideas, bien, exacto, las protagonistas tienen mucho tirón y Nicole Kidman en ese cartel de la película simplemente no se la reconoce. O sea, creo que o es inteligencia artificial o la han retocado demasiado o se ha operado demasiado. Pero bueno, en los 90 se hacía buen cine, así que si recoge algo del original, pues puede ser también que valga la pena. Este año también vivimos otro Viernes de Locos de Jamie Lee Curtis, también volviendo a ese papel icónico. Creo que está en auge también revivir estas sagas, películas que han sido exitosas, y no creo que vaya a tener el mismo destino de Hocus Pocus. Creo que esto va por otro tiro. Y pues nada, disfrutar de Sandra Bullock. Interesante, a mí me gusta, me parece que está bastante refrescante. Vamos a ver qué tal sale. 18 de septiembre ahí, Practical Magic 2, prácticamente, ¿cómo lo denominaron? Prácticamente Mágicas. Prácticamente Mágicas 2 para España. Ahí está, interesante. Vamos a llegar al último término, vamos a entrar en octubre también. ¿Qué va a pasar en octubre? ¿Qué llega en octubre? La leyenda de Aang, el último maestro del aire. Esta es película animada que también había sido aplazada por algunos términos por ahí, incluso de derechos, algún problema legal que tuvieron por ahí, pero bueno, ya está todo saldado. Se estrena el 9 de octubre. La franquicia de Avatar, la leyenda de Aang, da la bienvenida a su nueva película animada. Quienes nos traen de vuelta al mundo que tanto adoramos los fans. Dave Bautista va a estar ahí haciendo parte de los actores de voz. Eric Name, quien asume el papel también de Aang adulto, a medida que el universo de Avatar, la leyenda de Aang, se expande. El amor por la franquicia no ha disminuido en los que ya casi van a ser 20 años de que esté fuera de las pantallas. Esta película es la primera de una nueva trilogía. No solo está la serie live action que estamos también esperando para el 2027
solamente por parte de Netflix, sino también esta serie animada que se convirtió luego ya en una saga histórica y que vamos a tener ahora trilogía de películas. La primera de estas es precisamente esto, La leyenda de Aang. Vamos a tener ahí película por parte de Nickelodeon, animación interesante con una saga que, repito, ha estado mucho más vigente por casi 35 años que tiene esta de haber salido. Animación americana, pero con un estilo japonés muy interesante, de Nickelodeon Studios. Miguel. Pero yo tengo un problema con esta saga, y es que me fui a ver al cine la película de... Uy, ¿la de M. Night Shyamalan? Sí, y a ver, que tenga memoria, recuerdo que la única película en la que me he dormido en el cine fue en esa. Y ya le puse la cruz. De Dragon Ball Evolution. Y ya le puse la cruz y me sabe mal, pero es que no he visto nada. No, es que ahí sí ya es parte del director. M. Night Shyamalan jamás vio, no leyó tampoco parte de lo que era el lore, los cómics, nada. Entonces, ¿cómo pretendes hacer? Lo mismo les pasó a los de Dragon Ball Evolution, pero no, esto es otro cuento. Ha cobrado muchísima más relevancia, mucho más aún con el live action que se está haciendo y las 3 temporadas ya confirmadas también por Netflix. Y nada, esto es otro proyecto que arranca con una trilogía, parte de la primera parte de esta trilogía. Entonces, interesante, llama la atención. El 9 de octubre arranca. Tío Ganji, ¿has visto La leyenda de Aang? No, veo que el subtítulo es The Last Airbender. Sí, el último maestro del aire, así se denomina a este avatar, que es Aang, el que llega en esta generación. Cada 100 años va rotando dentro de las 4 tierras, dentro de las 4 familias, dentro de los 4 grupos. Hay tierra, aire, fuego, y cada uno de los elementos tiene una de las tribus que están repartidas en la tierra, y el avatar, que es este Aang, va renaciendo cada 100 años. Ajá. Esta es la aventura de esta generación de Aang, que es el último maestro que cae en la tierra del aire. Ahí te conté todo lo que no has visto de la saga. Exacto, no, es que no solo, sí, conozco que existe, pero no lo había visto. La animación, en todo caso, eso, siendo americana. Sí, es canadiense, se realizó realmente en Canadá, por parte de Nickelodeon, pero guardaba un estilo muy interesante, y luego se expandió. Hay videojuegos, hay libros, cómics, novelas gráficas, la misma serie, varias temporadas. Ya tenemos incluso temporadas en donde se ve la hija de Aang, la siguiente descendencia también de la hija de Aang, que tiene ahí, junto a los amigos que lo van acompañando. Entonces, nada, a los que amen esta saga, pues ahí va a estar también la siguiente película, de la que promete ser el inicio de una nueva trilogía de películas. La leyenda de Aang, el último maestro del aire, el 9 de octubre llega para que disfrutemos todos en cine. Vámonos un poquito con lo que va a ser también esta película, que esta semana también soltó un teaser trailer de apenas 40 segundos, pero que nos dejó a todos muy bien paradas. Es mierda, es de esta mierda que te gusta, es de esta mierda que es puro videojuego, es exageración, es parodia, es 80, es mierda, pero es una mierda en la que yo ya estoy subido. Me gustaría ver qué más quieren hacer con esto. Es imposible que Street Fighter lo traigas al live action y le metas tramas de Naciones Unidas y todo vaya sobre Guy. No son los 90, esto no es Van Damme siendo infiel y caminándole por la nuca a Kylie Minogue. No, esto es otra cosa, es Street Fighter, que me parece que está interesante, y va a ser eso lo que comentaban al principio. Esa controversia en cuál va a salir mejor. ¿Será que va a salir mejor Mortal Kombat o Street Fighter? Yo creo que lo que han soltado de Street Fighter está interesantísimo, un amplio reparto, tienen que ser más de 15 personajes. Dentro de los que más destaca Jason Momoa, que está haciendo parte también ahí, que parece ser el Rey Midas, parece ser la contraparte de Jared Leto, película donde esté Jason Momoa, película que es un éxito. Y es Street Fighter, es el videojuego que conocimos en el arcade, llevado al live action con exageración, con personajes que están muy bien logrados, muy bien tiseados, con los elementos adecuados, y bueno, me parece que en un tono que debe ser eso, es pura sátira, exageración. Vamos a ver en qué termina esto. Miki, ¿qué dices tú? Hurra, las peleas como Street Fighter y Mortal Kombat. Sí, 2026 va a estar muy bueno. Octubre 16 llega. Pues lo has definido tú perfectamente. Es una mierda, pero es ochentera y es mi mierda. Es una mierda con tono ochentero. Es mi mierda y la quiero. O sea, no lo voy a negar. El único que tal vez me llama la atención, el protagonista o que va a ser más bien, que va a encarnar a Bison.
No digo que sea mal protagonista, de hecho es un gran actor también, pero para mí era John Cena, tal vez no lo consiguieron, o tal vez las agendas no coincidieron, pero a mí el verdadero Coronel Bison era un John Cena que, estaría genial. Entre esos, ahí pueden ver a 50 Cent haciendo uno de los personajes, Chun-Li también está genial, los vestuarios están supremamente ajustados a lo que es la versión original. Nada de cambios de uniforme, nada de Naciones Unidas, nada de tramas pendejas que no van a ningún lado. Es Street Fighter al máximo, metido en vena y mierda en la que estoy ya montado. Tío, ¿qué dices tú? Nada, si la película mantiene el nivel del cartel, esa estética ochentera y esa fidelidad al juego, pues para los nostálgicos nos puede valer. Sí. En este juego tengo entendido que había un personaje muy grandote, no sé si se llama Hugo, que estaba basado en André el Gigante, el luchador de wrestling de los 70, y que es el gigante de la Princesa Prometida. Entonces, me gustaría saber si aparece aquí y a qué actor han buscado. Ostras, pues me pillas, ¿eh? No me acuerdo. Pues Sí, sí, es claro, el personaje del videojuego va con una especie de malla que además solo tiene un tirante, que era como el que solía llevar André. Y además es que se parece. En el tamaño, a la constitución, todo era así gigantón. Pero ya te digo, no lo termino de ver en el cartel, igual no está. Sí, no presentaron a todos, nos quedan también por fuera, pero está Jason Momoa como Blanca, está Orville Peck, que es otro de los luchadores también, es un músico también, que utiliza máscaras como Vega, precisamente quien más va a utilizar Vega. De pronto lo que me extraña, ojalá, yo espero que sí, aparezca con el pantalón de torero, ese mítico que le va muy bien al personaje de Vega. Ya saben, Andrew Koji como Ryu, Noah Centinelo, que era el que primero estaba opcionado para haber hecho también del príncipe Adam en Masters of the Universe, después ya cambió y bueno, va a ser aquí de Ken Master. Catalina Lian como Chun-Li, que se ve también hermosísima, Cody Rhodes con Guile, con ese peinado bien pagado que está genial y que se ve. Fighting Zen, también está Fighting Zen también haciendo de Balrog, el boxeador, ese boxeador que está inspirado precisamente también en Mike Tyson, que le va muy bien con su corte estos en V, ahí lo pueden ver, está genialísimo también. Hay muchísimos, digamos, el reparto que se le ajusta muy bien. Saludos ahí a Melanie Robles también, que nos dice, hola, buenas tardes, Serafo, no se olviden de ayudar con sus likes, sé que esta plática está buena, pero ayuden con sus likes, por favor. Gracias, Melanie, una gran colaboradora también acá del canal, que está aquí presente. Gracias por estar acá. Bueno, pues ahí queda Street Fighter 16 de octubre para que disfrutemos de esta mierda. Sí, no lo vamos a negar, pero es una mierda que queremos y que estamos montados. Falta ver qué pasa y yo le auguro que va a ser también un éxito también. Hola amigos geeks, saludos a Luz Cosplayer también, que se va juntando, gracias por sumarse también en esta hora, en este momento y en un directo en el que no avisamos, pero ahí estamos lanzándolo para que se quede también junto con ustedes. Revísenlo también si lo están viendo en diferido, no olviden dejar también su like, compartir, dejar su comentario, si se nos quedó algo por fuera en recomendaciones también déjenlo, suscríbanse también al canal de Fan Kingdom también, si están en el canal de Fan Kingdom, pues vénganse también para acá, para el canal de YouTube del Otro Geek y se va suscribiendo y vamos haciendo comunidad. Gracias por estar acá y continuamos. Octubre. Cerramos y llegamos a noviembre, ya vamos cerrando también esto. Parece un clásico, parece que cada vez que 4 o 5 años hay que hacer la versión de esto también, y junto con los cuentos de Carol también, de un cuento de Navidad, hay que hacerlo, o Milagro en la calle 37, también hay que hacerlo. Bueno, ahí está, el gato en el sombrero también va a llegar, una película nueva, animada, nuevamente vamos a explorar a este personaje. 6 de noviembre, película de Warner Bros. Clásicos de diciembre, de una vez ya entrando en este punto término, fin de año. 6 de noviembre, Balkan, el gato. ¿Disfrutaste de esas películas? Yo me acuerdo la de Mike Myers también, que fue genial. Cosa 1 y cosa 2. No lo pillo, de verdad. No he visto esta película, no. Conocía, sí que me suena, pero no he visto nada. Pero me suena más tipo dibujos, claro.
Sí, esa es una película que va a ser la versión 3D también, que se estrena en 2026, producida por Warner, basada en el libro homónimo del Dr. Seuss de Ah, 1957. Es la tercera adaptación cinematográfica y le repito, esta y la del Grinch parece que son clásicos, es un mercado americano y más que obvio. Yo claro. estoy más a la expectativa de lo que será la segunda parte de Daredevil y cómo será la película de Mandalorian y Grogu. Sí, Melanie, ya hablamos de eso, pues estaba entre noviembre, estaba en mayo, ya hablamos de eso. Los chavales ya están de aparecida para la fresita de las Avengers, ya viene, que llega en diciembre. Tío, del gato en el sombrero. Es que el Dr. Seuss es demasiado americano para mí. Sí. Yo conozco el Grinch porque nos ha llegado aquí de la mano de Jim Carrey, pero The Cat in the Hat, vamos, primera noticia. No tengo el gusto. Pero bueno, Mucho mercado americano también, saludos a Europa también, pero sí, ahí está también un personaje clasiquísimo, adorado también por generaciones, por ende, siguen haciendo ya en este caso una tercera versión incluso de este personaje y nada, hay un live action también muy interesante y otra película animada, esta sería la siguiente, que es otra película animada de El gato en el sombrero, pues bueno, mercado americano. A los chavales, ¿cuántos euros cuesta una entrada al cine? ¿Cuánto está en promedio la entrada al cine, tío? pues entre 6 y 10, depende del día que vayas, sí, El pero formato menos, también, ¿no? 3D, 2D. Más claro, caro, más caro. Ahí ya te planta 11, 12. Sí. sí, Ahí está exacto. solucionada la pregunta para Frank Emerson. Vámonos con algo que sí esperábamos, muy, muy, muy interesante lo que viene. Juegos del Hambre, Amanecer en la Cosecha, llega el 20 de noviembre. Nueva fecha porque estaba propuesta también para inicios, la movieron hasta finales, 20 de noviembre. Máquina Grace, que no hace más que salir en buenas películas, está interesante, desde Cazafantasmas ya viene tomando un poquito más de refuerzo y parece que va por muy buen camino. Jesse Plemons también, que lo hemos visto, Ralph Fiennes también aparecerá en los Juegos del Hambre 24 años antes de que Katniss se ofreciera como tributo y Haymitch Abel Artis se convirtió en el vencedor número 50 de los Juegos del Hambre, convirtiéndose así en el segundo vencedor del Distrito 12. Esa película se sitúa entre La balada de pájaros, cantores y serpientes, que ya la vimos, y la primera entrega de los Juegos del Hambre, centrándose en una versión más joven del favorito de los fans, Haymitch, y su camino hacia la victoria junto con las consecuencias del asesinato de su familia a manos del presidente Snow. Va a ser interesante, van a aparecer nuevamente los personajes de Pita también y de Kanich para que volvamos a ver ahí a los protagonistas y bueno, otra de las sagas que también está cobrando muchísimo más relevancia, los Juegos del Hambre. Yo estas que ya me perdí el hilo hace tiempo, hace años. Ya Claro, creo que vi las dos primeras y ya me descolgué. y si no sale Jennifer Lawrence, pues ya Claro, no es lo mismo, ¿no? claro. En esta vuelve y también vuelve Pita, van a Cachis. aparecer. Ah, Supongo que en modo algún cameíto por allí, pero ya se confirmó que ambos vuelven a aparecer en esta película. Repito, está entre la que vimos de pájaros, cantores y serpientes y la primera película de la saga con la que conocimos también, obviamente, a estos dos personajes. Pues ahí está, 20 de noviembre, Juegos del Hambre, Amanecer en la Cosecha, interesantísimo. Cuando se está escribiendo todavía un sexto o séptimo libro, si no estoy mal, que también ya dicen que van a adaptar. O sea, es una saga que promete y que está tomando cada vez más fuerza. Interesante. Pues llegamos al término. ¿Quién lo iba a pensar? 2 horitas. Diciembre, allí está, para que vayamos a disfrutar también de Noche Violenta 2. Increíble que películas como estas tengan también continuidad, Sí. pero no porque sea mala, sino porque era una apuesta bastante agresiva. David Harbour, ya ustedes lo conocen, Stranger Things, el universo de Marvel, ese rojo, ¿cómo es que se llama? El soldado eh, rojo, ¿cómo es que se llama? Ay, Dios mío, se me fue. En Marvel Studios es Red Sí, Guardian. sí. Red Guardian. Red Guardian. Ahí está. Vamos a verla también, nuevamente esta continuidad. David Harbour se está ahora viendo una secuela, Noche Violenta. ¿Y de qué trata esto? Pues es interesantísimo porque es el clásico Santa Claus, pero que es alcohólico y que es supremamente violento, queda básicamente en una onda, mi pobre angelito, en una casa atrapado y tiene que lidiar con terroristas. Y pues nada, de eso se trata, Noche Violenta 2. ¿Vieron la 1, chicos, el año pasado? La 1 sí que la vi.
La verdad es que me fue graciosa, a ver, entre comillas. Me entretuvo bastante. No esperaba ver una segunda parte, la verdad, pero bueno. Yo tampoco, no porque no lo mereciera, sino porque este tipo de proyectos son, bueno, interesante. Pero bueno, ahí va a estar Noche Violenta 2, tío. ¿Tú la viste? Noche Violenta 1. No, David Harbour es Hopper, ¿no? Sí. Es Hopper en Stranger Things, entonces, es Red Guardian en el universo de Marvels. Lo acabamos de ver también en la película y también de los nuevos Vengadores. Pues bueno, ahí está. Acá es despidiendo como lo quieres ver. Máximo $20 por boleto, una y con comida, bebida. Si no, una general entre $5 a $10. Bastante interesante. Es caro. Sí. Bueno, apuntados entonces para Noche Violenta el 4 de diciembre del próximo año para ver ahora a David Harbour romper más madrazos. Esto va por trilogía, esto suena como a trilogía de Santa Claus, muchísimo más armado y violento. Interesante. Llega Jumanji 3 también, que ya estaba obviamente en términos, se había aplazado. Decir que no me sonaba el nombre, aquí se llamó Noche sin Paz. Noche sin paz, ustedes lo llaman. Ok, claro, aquí lo llamamos noche violenta. Jumanji 3, sí señores, Dwayne Johnson, La Roca, la ceja más famosa del cine. Pero bueno, interesante, 11 de diciembre, para cerrar también lo que dice que esto va a ser ya el cierre de esta trilogía nueva a partir de lo que tomó ya la saga. Y que ha sido muy exitosa también, vuelven los mismos protagonistas, otra trama interesante y parece que entonces ahora ya se va a combinar con mucho más CGI, mejor logrado y con una combinación ahora de videojuego dentro del mundo real, es el mundo real que va a ir a ser parte más aún del videojuego. Bueno, vamos a ver en qué termina esto. ¿Vieron las anteriores de Jumanji? Sí, muy entretenidas. Sí, la verdad es que muy graciosas. Dwayne Johnson a mí me gusta cómo hace comedia. Jack Black siempre me encanta y bueno, fue esta nueva trilogía fue una buena reelaboración del original. Fue entretenido. Jack Black, que parece que también es otro que se viene muchísimo exitoso también. Cada vez que esta película que le va muy bien. Kevin Hart, que es el mejor amigo de La Roca, Dwayne Johnson, y Karen Gillian, que la hemos conocido también ahí como Nebula en el universo de Marvel de los Vengadores. Repitiendo todos sus papeles bajo la dirección de Jake Krashan, que dirigió las anteriores entregas. No sabemos mucho más al respecto, pero pues nada. Hart ya indicó que sería la última película de la franquicia que se reinició, ¿no? Kevin Hart por ahí soltó la sopa de que, bueno, con esta cerraríamos. Hasta ahora nada de trama, todavía faltan muchos meses, básicamente un año. 11 de diciembre, básicamente estaremos disfrutando de Jumanji 3 en la selva. Pues nada, ahí está. Y la que llega como, obviamente, cereza del pastel de todo este año va a ser Avengers Doomsday, 18 de diciembre, la película que promete ser el gran hitazo del año. Pedro Pascal, Joseph Quinn, Vanessa Kirby, Robert Downey Jr. El MCU puede estar tratando de recuperar su gloria pasada de la mano nuevamente de los hermanos rusos para dirigir Avengers Doomsday, mientras los héroes más poderosos de la Tierra se enfrentan al villano titular interpretado por nada menos y nada más que Robert Downey Jr., haciendo ahora de Doctor Doom. El adelanto rompió redes, se hizo el anuncio en la Comic Con del año pasado, del 2024 en la San Diego, y Robert Downey Jr. revelándose, quitando la máscara, llegando con estos demás Doctor Doom a decir, yo voy a ser de Doctor Doom. Pues ya apareció también en la escena postcrédito de Cuatro Fantásticos, no le vimos la cara, pero sí el perfil cuando estaba hablándole al hijo de los Cuatro Fantásticos. Miki, hablemos un poquito, Miguel Ángel, sí. Todas las fichas puestas, ¿no? Sí, yo estaba padeciendo, la verdad, porque falta exactamente un año para poder ver esta película y va a ser insufrible tener que aguantar tanto tiempo para poder verla. Yo creo que han vuelto a recuperar a las viejas glorias para todos estos desastres que han hecho últimamente con la saga de Marvel y los Vengadores, para volver a Endgames, al final de Endgames creo, y continuar con el buen rollo que nos dejaron y el buen gusto que nos dejaron a todos en la boca, la verdad. Tío. Poco que añadir. Es que, claro, después de las últimas películas de Vengadores cerrando toda la trama, tenían difícil continuar. Marvel yo creo que ha seguido un poquito la estela de DC en ir
fastidiando un poquito los proyectos que ha ido sacando. Entonces, entiendo que, como dice Balcam, esta película es la esperanza de poder volver a producir algo de calidad que enganche al público. El gran evento cinematográfico que significaron las anteriores Avengers, que definitivamente cambiaron la manera también de ver las películas interconectadas y que en ese gran crossover pues la reventó. Saludos ahí a la gente que está comentando también, a Frank Emerson y a Melanie, que dice también que pues nada, quieren hablar de ese posible teaser. Sí, pues no tanto como desmenuzarlo, pero creo que es una mala estrategia, ¿no? Estar semana tras semana revelando un teaser que va a estar dentro de las películas, dentro de las proyecciones también de la última de Avatar, Fuego y Ceniza, pero que no sé cómo estrategia funciona o no funciona. A la final creo que funciona para ellos porque durante todo el mes pues van a estar hablando del teaser filtrado, pero me parece que también para nosotros que generamos contenido, para la demás gente, pues ver teasers filtrados con calidad paupérrima, solo por hacerlo nombrar, pues bueno, pues que se vaya liberando está interesante. No hubiese seguido yo esa estrategia, pero creo que está en eso, experimentando nuevas alternativas. No olvidemos que por ejemplo, es el que nos mantuvo 5 horas y media viendo espaldares de sillas, viendo un directo de espaldares de sillas, y fue un momentazo puntual para lo que fue el lanzamiento y la propuesta ya de lo que se vienen en Avengers. Creo que son eso, búsquedas de estrategias más captadoras de atención, sobre todo cuando necesitan levantar esta saga que está un poquito de capa caída, ¿no? Lo que fue con la anterior película, pues bueno, ni hablemos de Capitán América 4, que tampoco le salió muy bien, Thunderbolts, más o menos, y Cuatro Fantásticos no dio los resultados tan excelentes que esperaban, pero que terminó siendo también un éxito que tampoco hay que discriminarlo. Pero ya no son los momentos de grandes blockbusters y que grandes películas que significan años anteriores, ¿no? Digue, ¿algo por añadir? Pues tú lo has dicho, recordar también que hoy se estrena aquí por lo menos, no sé si allí también, ¿sí? La nueva de Avatar. Sí, de hecho, ustedes se estrenan. No, sí, ustedes se estrenan los viernes. Hoy, los viernes. Ya es viernes, sí. Es que el cambio de horario. Nosotros estamos, en este momento ya es la 1 de la mañana, ya en España, ¿no? Sí, sí, casi. A puntito. Ya puntito. 12:30. Eso, correcto. Aquí son las 6 de la tarde, sí, jueves. Nosotros estrenamos los jueves, ustedes se estrenan los viernes. Pues ahí está. Me voy a tener que mudar allí, porque estrenáis antes, los capítulos van antes en todas las plataformas. Salen a las 8 de la noche, 9 de la noche, ustedes les salen a las 3 de la mañana del siguiente día. Igual, y a las 9 de la mañana, hay que esperar ahí. Y a las 9 de la mañana también cuando salen. Bueno, en fin, ahí estaremos nosotros atentos con lo que va a ser Avengers Doomsday, tío. ¿Algo por añadir sobre los teasers, los trailers, las filtraciones, Avengers Name, Robert Downey Jr. haciendo Doctor Doom? No, nada que añadir. Bueno, cuando habéis nombrado a Robert Downey Jr. Me ha llamado la atención y he pensado, pero si había muerto. Bueno, vale, no. Pero no es Tony Stark, no. Vuelve ahora para encarnar. Falta ver qué pasa, ¿no? La vieron en Avant Premiere aquí el domingo, me dijeron que está bueno. Sí. Me parece que también está buena, está interesante. Vamos a ver qué tal le va también a la película de Avatar, porque dependiendo de qué tanto recaude y luego logre subsanar los gastos que van a hacer para la 3 y para la 4 y 5. Si no, ya lo dijo James Cameron, que termina esa historia en un libro y no se pone a gastar más tiempo en plata, porque es un proyecto que estaría determinado sobre el 2031, muchachos. No sé si alcanzan a ver eso. Entonces, ya estaré jubilado, creo. Hablando ya de la quinta película, claro, la producción, el tema de grabaciones, todo el tema de los efectos especiales llevarían bastante tiempo, y creo que es una de las estrategias que también ya planteó James Cameron para decir, oiga, apóyenme a ver, porque necesito que esa película salga muy bien, salga súper rentable, porque esa película que le va a garantizar que salgan 4 y 5. Si no sale en tabla, si no sale con buena ganancia, no se hace cuarta y quinta, y todo eso se termina en una historia de novela. Bueno, falta ver qué pasa. Saludos a toda la gente que está ahí conectada también. Frank Emerson, que está súper activo. Melanie de Robles también nos dice, acá es dependiendo de cómo la quieran ver. Pues la tarifa también va cambiando. Yo creo que dependiendo también si tienen IMAX también, porque IMAX es todavía muchísimo más costoso. Sí. Por lo general 2D, 3D también. Jumanji ya me aburre, y a mi hija de 13 años no le gustó mucho la segunda.
Yo creo que también. Igual, como dice Fran Emerson por ahí, me quedo con la de Robin Williams. Me parece que esa es un Jumanji brutal, que dio incluso para serie y cómics, si lo recuerdan, dio Sí, sí, sí. para serie animada y para cómics ese Jumanji. Y pues bueno, ahí está. Ojalá todo termine bien para esa saga de Jumanji. Y ojalá todo termine bien, así como vamos a cerrar el 25 de diciembre, todos acudiendo a ver la tercera película, la tercera parte de Duna, Mesía, esta obra maravillosa adaptada y de la cual incluso bebe Star Wars, no hay que negarlo, nunca no, más que obvio, pero nada, Duna, tercera parte, Mesías, tío, ¿cómo te va con Duna? Es una saga imprescindible para entender la ciencia ficción, así que hay que verla y además esta adaptación, bueno, yo solo he visto la primera, pero según tengo entendido, la segunda parte también mantuvo el nivel. Sí. La primera parte, la verdad es que era una adaptación muy digna. Para todos los fans, entiendo que es imprescindible. La ciencia ficción no sería lo que es sin esta saga. Como decías, Star Wars bebe de esta, entre otras cosas, así que imperdible. Bacán. Pues yo creo que tenemos que verla porque en verdad es el segundo libro, porque recordemos que Dune 1 y Dune 2 corresponden al primer libro, al Dune original, y este es el segundo libro y la verdad es que yo estoy encantado. Yo me los leí no hace mucho, menos de 10 años, no me los leí jovencito como algunos, y me encantó. Yo creía que ya no iba un libro de estos típicos que dices, ya no lo voy a coger, esto ya es demasiado. No, empecé y uno detrás de otro. Y las películas hacen buen homenaje a su autor, a Frank Herbert. Yo creo que es impensable no dejar de ver esto. Es una maravilla también cinematográfica, con lo cual no puedes dejar de ver esto. Franklin Patrick Herbert Jr., conocido como Frank Herbert, el autor detrás de estas obras maravillosas que han sido adaptadas y que también han sido muy bien tratadas por Denis Villeneuve, que no hacen más que nombrarlo para los Oscars, pero jamás le entregan un puto premio. A ver si con esta también van a hacer lo mismo. Para Radma, no os preocupéis. Sí, porque me parece que esto sí ya, el año pasado ya fue colosal, ¿no? Mejor película, pero no mejor director. La película se dirigió solo, seguramente en los Oscars. ¿Qué están haciendo? Bueno, a Denis Villeneuve le darían hace rato un Oscar, claro que sí. Ya lo saben, protagonistas, Timothée Chalamet, Zendaya, Anya Taylor-Joy también, que participa ahí haciendo de la hermana, que ya lo vimos también con su caminito en la escena post-créditos de las dos. Creo que ahí les polié, tío. Pero nada, puedes pasar a verla, tío, ponte al día, está en HBO. Florence Pugh también llega ahí y Dune Mesías también con esa tercera parte seguirá Apollo Atreides con el emperador Padishah y los efectos de su gobierno en su pueblo. El libro de Frank Herbert se ambienta 12 años después de Dune, la primera parte, y se puede suponer que la película también tendrá ese salto, ¿no? O sea, también se adelantará rápidamente a esa proceso, ¿no? Aunque el reparto aún no se ha confirmado, es razonable suponer también que obviamente no solo Timothée Chalamet, Zendaya obviamente repitan sus papeles junto a Anya Taylor-Joy y a Florence Pugh, que fue como que quedó ahí el triángulo amoroso. De hecho, hace parte ahí del póster oficial. Y falta un personaje que prefiero no nombrarlo porque si no estropeo. Voy la cago. Sí, de pronto. Sí. Pero es importante sí, dentro de lo que es la trama, como para lo que nos haces hacer, tío Ganji, por no estar al día. Pero bueno, en fin, ponte al día, ve a ver de una segunda parte que está ahí en HBO Max para que lo disfruten más. Maratonense esta saga, porque yo sí voy a estar el 25 de diciembre acudiendo a mis cines a ver Duna Mesías. Avatar, no vi la primera, tendré que verla para entender la segunda. Sí, pónganse al día. Es interesante. Dune se hizo muy querida. Con el tiempo, es como los putos vinos, bien hechos con el tiempo se van poniendo mucho mejor. Es más, es una de las obras en las que siempre recurren cuando a hablar de ciencia ficción se requiere. Chaval, bienvenido a la mejor comida del mundo. Interesante. Seguimos y creo que vamos cerrando ya este punto porque nos queda también para el 26 de noviembre y 25 de diciembre, pero como son esas fechas, ¿cómo así? Sí,
Es Netflix, ustedes ya saben, 26 de noviembre va a cines. Cuando llega a plataforma, un mes después, 25 de diciembre, es la plataforma de Netflix haciendo la película. Consiguió los derechos, obviamente, hace 3 años de las Crónicas de Narnia. No le salió muy bien a las películas de Disney, así que vendieron nuevamente los derechos, los que absorbió de Netflix, y bajo la dirección de aquella que también hizo la película de Barbie, pues se empezó a hacer este proyecto, protagonizada por Meryl Streep también, Daniel Craig, Carey Mulligan y Emma Mackey, entre otros, y va a adaptar las Crónicas de Narnia, El sobrino del mago. Este es el 6º libro de la saga y el primero en el orden cronológico. Lo que nos quiere ya entender este punto es que van a seguir eso, un orden cronológico, no como comenzaron las películas de Disney, que comenzó un poquito ya sobre el 4º libro, si no estoy mal, el león, el ropero y la bruja. Aquí va a arrancar, como es, de manera cronológica, El sobrino del mago, también para cambiar un poco la dinámica y yo creo que también en contraposición a lo que deja Disney impregnada. Esta no es la versión de Disney, los derechos los tiene, repito, hace más de 4 años Netflix, y van a hacer ahora, la película sale el 2026, precisamente el Día de Acción de Gracias, el 26 de noviembre, para cines, estará unos días, una semana, 2 semanas, es la técnica, estrategia de Netflix, y luego llega a plataformas el 25 de diciembre, justo a Navidad, para la primera película que se centrará en esto. Repito, el sobrino del mago. ¿Viste Narnia? ¿Qué tal que va con ese mundo, Balcam? Sí, por supuesto, gran seguidor también del amigo de Tolkien, Sí. se basaron sus obras y, por supuesto, a mí me gustaron las películas. Sé que no tuvieron mucho éxito, pero sí que me llegó y me gustaron. Sí que es cierto que me pillaron un poco tarde ya. Yo creo que esto si lo hubiera visto cuando era más pequeño, lo hubiera disfrutado mucho más. Pero bueno, es lo que nos toca, nos hacemos mayores, y igualmente nuestro corazoncito de niño disfruta de las cosas bonitas y buenas. La misma de la versión que dirigió la Mujercita, la que dirigió Lady Bird, o mismo la que, le repito, dirigió Barbie, es la que está a cargo de Greta Gerwig, haciendo ahora la dirección de esta nueva antología, bueno, mentiras, esta nueva saga de películas de Narnia. Tío, hablemos un poquito de los cuentos de Narnia, las crónicas de Narnia. Sí, C.S. Lewis escribió los libros en un orden, pero efectivamente luego esos libros, cronológicamente, la historia no se corresponde. El primero, el de El armario, el león y la bruja, es el primero que escribe, pero realmente más tarde escribe El sobrino del mago. El sexto no es el tercero, el cuarto. Y se sitúa al principio, realmente explica de dónde sale el armario, el consabido armario. Las películas, bueno, sobre todo la primera, yo creo que lo adaptó bastante bien. Sí. Ahora veamos Netflix qué enfoque le da. Puede ser interesante. Y respecto a lo que decía Balcam, que le pilló mayor, C.S. Lewis, cuando escribió estos libros, se los dedicó a una sobrina suya, y le decía que cuando había empezado a escribirlos, ella todavía era pequeña y leía cuentos de hadas. Luego había tardado un tanto en escribir los libros y ya no tenía la edad, pero le decía que llegaría a un momento en el que tendría la edad de volver a leer cuentos de hadas. Así que, Malcolm, no desesperes, porque... Vale. Nunca es tarde, amigo. Nunca es tarde. Pues vale, perfecto. Algún día volveré a leer cuentitos de hadas. Exacto. No, y menos para dejar volar la imaginación con obras tan maravillosas como estas sagas de Crónicas de Narnia, que son maravillosas. Espero que Greta le haya dado también ese enfoque que necesitamos. Me interesa también, me parece bastante acertado que comiencen de una manera cronológica. Disney lo hacía como se publicaron los libros en el orden de publicación. Aquí lo van a hacer de manera cronológica. Me parece que es un poquito más acertado. Y pues nada, falta ver cómo van a terminar esos CGI, que a veces es donde flaquea un poquito Netflix, pero espero que aquí ya hayan aprendido y vayan a hacer las cosas mucho mejor. Tiene que ser mucho mejor después de lo que ya presentó Disney hace ya buena cantidad de años. Pues ahí está, Crónicas de Narnia, El sobrino del mago, 26 de noviembre para teatros, un circuito por ahí de una semana, típico de Netflix, y luego llega el 25 de diciembre, un mes después, a la plataforma para estar ahí instaurado y todos disfrutar de las Crónicas de Narnia.
Vámonos con los dos últimos libros y así vamos cerrando también esta transmisión cuando vayamos recorriendo 2 horas y 20 minutos. Gracias por estar ahí conectados. Suscríbanse, comenten, compartan, dejen su like, dejen también su hype también, ¿no? Que es la nueva acción también que pueden tener. Sí. Suscríbanse al canal también del Otro Geek, suscríbanse al canal también de mis amigos con los que estamos haciendo el día de hoy esta dupla maravillosa, Fan Kingdom, y si están en Fan Kingdom, pues suscríbanse al canal del Otro Geek, y si están en el Otro Geek, pues vayan para Fan Kingdom, güey. ¿Cuál es el problema? Es gratis, no pasa nada, nada, por favor, suscríbanse. Vamos a hablar un poquito de los dos últimos libros. Llega la obra de Mortons, de esta pareja también de escritores bastante reconocidos en América, Justin Labarstier y Scott Westerfeld. Una novela de crimen moderno y sátira social de Mortos, donde la vida de una heredera de una dinastía familiar se desmorona tras cometer su primer asesinato ordenado. Vaya, desencadenando así secretos, conspiraciones y cifras fatales. El estreno planeado para el 21 de julio del 2026 de Mortons. Ni siquiera todavía hay diseño de portada, así que bueno, interesante también cómo está. Y llega también otra de las sagas interesantes que ha tenido en los últimos 10 años, este tipo de obras de Casket Girls. Llega el libro final con que promete cerrar toda esta saga. Alice Arden, también recomendadísima a los que les gusta este tipo de literatura. Cerrando esa popular saga, esta novela de fantasía gótica en Nueva Orleans, con brujas, con vampiros, con mucho folclore sureño, promete concluir una historia que ha sido viral en lectores desde su primera entrega. Es más, la fecha todavía ni siquiera está establecida, se va a estrenar durante este año, el 2026, el que se viene, pero todavía no está la fecha, muy seguramente a finales tal vez. Y de esta manera, chicos, es que llegamos al final de esta especial que estamos haciendo el día de hoy, un recorrido anual, básicamente por todo lo que va a ser el 2026. Nos quedan muchas cosas por fuera, claro que sí. ¿Cuántas películas se piensan estrenar? De manera oficial no hay un estimado, más allá de unas 250, hablando apenas del circuito americano de Hollywood. Tendrías que meter todas las que se estrenan en el mercado chino, que tampoco pasan ahí por América, todas las que se estrenan por Bollywood, son alrededor de más de 3,500 que se van a estrenar a nivel mundial. Lo que hicimos fue tratar de recuperar un poquito de ellas, rastrear cuáles son las más populares, cuáles pueden incluso estar dentro de Europa, América, y tratar de eso, hacerles a ustedes recomendación. También hablar un poquito de las plataformas, o como se dieron cuenta, hablar de libros importantes en autores ahora bastante postmodernistas, pero que están también haciendo parte de esta literatura que les puede llegar a interesar. Pues nada, comentarios finales, Balkan, mi tío. Pues yo encantado, me he apuntado, voy a apuntármelo todo, pero digo, ¿para qué? Empiezo a escribir, digo, nada, ya veré el vídeo otra vez, me volveré a ver el vídeo y me los escribiré bien como Dios manda, porque hay muchas cosas que yo ni conocía, la verdad. Vas a verte las 95 series y leerte también todos los libros. Los 6 libros que le recomendamos. Creo que voy a pedirme una baja de 1 año en el trabajo para que me dé tiempo a verlo todo. Claro, si no, no me da. Precisamente lo que buscamos con estos especiales, tratar de que nosotros hagamos el trabajo sucio, tratar de irnos por las cosas que van a tener mayor remembranza, pero también buscar estilos que a ustedes puedan llegar a interesar, a historias que valgan la pena. Les recomendamos documentales, les recomendamos series, les recomendamos especiales como el de los Muppets, les recomendamos también animación, películas, series también que van a estar ahí presentes, de terror, de acción, de superhéroes, de adaptaciones de obras literarias como la misma Odisea, de adaptaciones de videojuegos. Hay de todo para que ustedes revisen este gran especial. Ya es labor de Fan Kingdom y de Balkan que haga la derivación ahí sobre capítulos para que ustedes se vayan mes tras mes, como quisimos organizarlo, para que ustedes vayan a revisar cada mes qué es lo que hay para estrenar y lo que ustedes vayan a recomendar. Les repito, si quedó algo por fuera, hombre, siéntanse en libertad aquí debajo de los comentarios. Aparte eso nos ayuda también con la interacción de decir, oiga, yo también les quiero recomendar, atentos que en marzo se estrena esto, en febrero les faltó esto, pues muy bien. Ahí estaremos atentos. Muchas gracias por estar también muy conectados el día de hoy. Si estás viéndonos en diferido, no olviden suscribirse, dejar su like, compartir y comentar. Tío Ganji, comentario final. Yo también he tomado nota de más de 4, 5, 6, 7 series y películas, pero he echado en falta la tercera temporada de Los Anillos de Poder. No va seguramente se estrenará el año que viene, creo.
Hasta ahora no la han anunciado y son esos tipos de proyectos que muy seguramente aparecerá por ahí en febrero o marzo que los anuncien. De hecho, lo que nos resta de año, cabe la posibilidad de que cambien algunas fechas, de que se concreten otras, como la misma de Lanterns, como la misma de cuando realmente, puntualmente, cuando se va a estrenar la tercera temporada de Casa del Dragón, cosas como esa, de dónde va a estar Vision Quest también. Hay muchísimas cosas por confirmar, pero hoy, 18 de diciembre, cuando hacemos este especial, pues es lo que tenemos ahí en lista en mano. No queríamos extendernos en demasía, a pesar de que ya llevamos 2 horas y 26, pero que se han pasado volando, cosa que me agrada muchísimo. Pues nada, comentarios finales, amigos queridos, mientras nos vamos despidiendo. Yo me alegro que hayas podido hacerlas todas. Yo dudaba que pudiéramos hacerlo, pero estoy súper encantado porque ya digo, la lista inmensa, tengo que hacer mucha recopilación, mucho memoria para poderlo verlo todo, leerlo todo. Y muy variado, o sea, estupendo. O sea, como todos los años, Serafo, nos sorprendes, nos preparas unos programas bestiales que os traes aquí y ahora también en tu canal. Encantadísimo y de tenerte aquí, pues, ¿qué más puedo pedir? Yo quiero reiterar las palabras de Miguel Ángel porque, exacto, las listas que nos preparas son una gozada y nos preparas para el año que empieza y, en fin, yo tenía algunas de las novedades las conocía y muchas otras no, y he tomado buena nota porque últimamente en el cine la verdad es que hay muy poquitas cosas que me llamen, y con todas estas novedades, por ejemplo, he visto varias películas que sí que apetecen. Y bueno, y en cuanto a series, lo mismo. De hecho, estamos terminando de ver unas cuantas ahora y con estos consejos ya tenemos con qué continuar. Prográmense también, sigan esta guía, que la idea precisamente es eso, tratar de abarcar diferentes géneros, diferentes estilos, diferentes tipos de contenido, diferentes maneras también de absorber todo este mundo geek, desde la literatura, desde las series, temáticas, hay slasher, hay terror, hay comedia, hay documental, todo está ahí nutridito para que ustedes también pues puedan elegir y hacer también precisamente esa buena visualización, que se programen, porque sí, cada vez que levantamos una piedra aparecen 2 plataformas y de esas plataformas como 30 producciones más. ¿A qué hora nos alcanza la vida para ver todos estos contenidos? Muy buen resumen del 2026 recargado y con respectivas. Gracias hermanos españoles también. Muchísimas gracias para estar acá. No pude ver todo el resumen, pero se ve entretenido el próximo año. Ojalá aparezca algo que nos pille desprevenidos. Esas son las mejores. Correcto, aquí faltan muchísimas cosas por ahí. De hecho, Jorgito preguntaba ahorita sobre Mobland, si no estoy mal. Hasta ahora no hay nada confirmado. La primera temporada fue exitosísima, fue muy bien, pero se espera que por ahí a finales del 26 o incluso inicios del 27 se salga la segunda temporada. Es una serie inglesa también que está interesantísima, yo se la recomiendo también, y qué bueno que estés viendo también esos contenidos, finales de 26 o inicios del 27, pero todavía no hay nada confirmado, por ende pues no estuvo dentro del cronograma que estábamos estableciendo. 2 horas y 29 minutos, 2 horas y 30 minutos, y en qué momento pasó tanto tiempo. Saludos a la gente de España, saludos a la gente de Latinoamérica, y muchas gracias también por haberme invitado para este especial. Les tomé el canal e hice lo que me dio la gana, y pues les agradezco que tengan esa confianza conmigo, amigos queridos, los quiero mucho. Por favor, que menos, que después de que hacer, ya te digo, lo que mismo que ha dicho tío Dani, hacer unos programazos impresionantes. Te lo has currado tú, nosotros no hemos hecho nada. Nosotros solo estamos aquí dando el pego, haciendo como que sabemos y ya está, nada más. Nada más. Dando no desveles el secreto. Sí, eso se decía en interno, hijo. Ay, perdón. Eso era para los de récord, perdón. Pues vamos a ver si alcanzamos a hacer un poquito de récord. Nada, sí, chicos, despidan ustedes y despido y luego yo. Pues nada, muchas gracias por acercaros por aquí a los canales del Otro Geek, el canal de Fan Kingdom. Recordad, darle me gusta a lo que hemos dicho ya, seguirnos, hypear, hacer lo que os dé la gana, preguntarnos lo que queráis, que para eso estamos, por favor, darnos me gusta, darnos corazoncitos. Ahora vamos a pasar a nuestro apartado en Fan Kingdom, a los de Records, unos minutitos, y vamos a estar hablando de algunas cositas que nos hayamos dejado, algunas cosas que queramos comentar. Y para la gente que es de pago en nuestro canal de Fan Kingdom. Sin más, de verdad, agradeceros. Felicitaos también las fiestas, si no nos volvemos a ver hasta después de Navidades. De verdad, muchas gracias. Os esperamos
No sé si durante este mes de diciembre haremos otro programa o no, igual ya es el año que viene, no lo sé. De todas formas, portaros bien, que tengáis un año maravilloso y que estéis en familia y estupendamente. Muchas gracias por estar ahí. Saludos ahí a Jorgito, muchas gracias también por comentar. Mientras más expectativa, más caemos, puede ser también. Dan, igual espero que se dé noticia luego. Bueno, interesante, sí, le ha ido muy bien a ese anime, interesante. Bueno, quedas tú, despedida de tío. Nada, agradeceros a los dos. Que tengan las cosas bien. Ya, yo creo que vosotros sois los anfitriones. Tú también. A despedir. También eres parte de Frank Kingdom, hijo. Nada, agradeceros a los dos que hagáis posible estos programas y espero que en el año que viene continuemos la colaboración y hagamos muchas otras versiones de esta fusión de Colleta. Ahí está, muchísimas gracias también por estar el día de hoy. Saludos a todos, no olviden suscribirse a cada uno de los canales. Debajito del cuadro de descripción van a encontrar los links para que se sumen, para que vayan a dar like, para que den todo el cariño. Es gratis, maldita sea, es como respirar. ¿Qué les cuesta? Vamos, ¿dónde está tu orgullo geek? Súmate a esta grandiosa comunidad que estamos integrando hoy. Colombia, España, Argentina, Chile, todo el mundo estuvo aquí conectadísimo, más los que lleguen en diferido. Los quiero muchísimo, les mando los mejores deseos. Si no nos vemos a fin de año, que yo sé que sí, no olviden que nos vamos a ver también el 25, hay que hablar de Stranger Things, vamos a reaccionar también, hacer la transmisión ahí en vivo y en directo y reaccionando, y también el 31 con el capítulo final también, el 8º capítulo de Stranger Things, solo por cerrar en este año. No olviden, ya tenemos todos los capítulos ahí analizados y reaccionados también de Welcome to Derrick, la serie del año también, que la estuvo rompiendo muchísimo y que fue bastante interesante. Como siempre les digo, cepíllense por lo menos 3 veces al día, tomen la mayor cantidad de agua posible, lean cómics, vayan al cine, vean series, disfruten del streaming y a la final no abandonen la envidia, que les hace muchísimo mal. La envidia nunca es buena, mata al alma y la envenena. Los quiero mucho, cuídense y nos vemos en la próxima. Vámonos. Chao. Bye. Chao.